Atención. El capítulo que estás a punto de ver o escuchar puede contener situaciones sensibles que pueden ser no apto para todos. Se recomienda discreción. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un capítulo más de Buzón Anónimo, su podcast favorito de chismecito. Y el día de hoy estoy súper emocionada porque tenemos algo que muchos nos han pedido durante demasiado tiempo y el día de hoy es un especial paranormal. Y estoy muy contenta de tener a un gran invitado. También tenemos aquí a Pepe, no está. Es un alguien más. Pero antes de presentar al otro alguien, queremos presentar a alguien que lo quieren muchísimo en redes. Es famoso por tener una gran voz, definitivamente, y la gente lo adora también. Entonces, les quiero presentar, y está con nosotros el día de hoy, Alain. ¿Cómo estás, Alain? Mitch, un placer estar con ustedes y listo para esa noche, día, tarde de terror. Traje mi traje de Spider-Man sin máscara y sin flexibilidad. Que si ya con 40 años te mueves poquito y ya te duele. ¿Qué? Sí. ¡Guau! No se te nota, la bueno, verdad. no pueden censurar eso. No se te notan para nada. Pero en verdad estoy muy emocionada de tenerte aquí porque eres literal del tipo de contenido que consumo, entonces estoy muy emocionada. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a presentar a alguien que está del otro lado, que es el famoso Michael Myers. Y pues ahí está. Preséntate, Michael. Es que no habla Michael. Exacto. Mira. Es de Vasconia. Patrocíname. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a este. Le abrimos un hueco aquí, déjenle abrir otro. No. Bienvenidos, amigos. Muchas gracias, amigo Alain, por estar aquí. Un placer. Un placer, como siempre, grabar contigo, igual con nuestra queridísima Mitch. Pues bueno, yo me voy a quitar la máscara porque evidentemente no vamos a poder lograr mucho así. Compré otro disfraz. Porque supuestamente ese iba a ser el que yo iba a utilizar el día de hoy. Ajá. Pero ya no encontré la otra parte. Y si no lo encontraba, pues no podía salir así sin nada. Es que también lo quisiste comprar en una sex shop, era más complicado. ¡Ay! Siento que voy a descansar ahorita que se quite No la sale. máscara. Todo el cabello. A su madre. Me levantaré a ayudarte, pero no quiero dar lástima. Ay. A su perra madre. ¡Hey! Ya llegó Pepe. Mi otra máscara está por ahí. Está ahí. ¿Está abajo? Eso se sintió como Scooby-Doo. Un poquito así. Esta era la que iba a utilizar, pero dije, como es un gladiador, si no trae escudo, pues que no traiga nada. Ajá. Y me voy a poner aquí unas crucecitas en las shishis. Pero está más agradable. Ahí está. Ándale, está padre. Bien. Ahí está Me toda gusta. madre. Me gusta. Bueno. Amigos, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, para nosotros es un placer que nos acompañen en una fecha tan importante, tan bonita y con un gran invitado y sobre todo con una gran temática. Así que pues vamos a darle. Ok, entonces, amigo, antes de comenzar, ¿tú tienes alguna confesión paranormal? Confesión paranormal. Bueno, es que estos días es interesante sobre todo por la historia que envuelve el cómo lo festejamos y también el cómo la gente, el por qué utilizamos máscaras. No sé si saben el contexto del por qué. No. Bueno. A la verga. Perdón. Me estaba doliendo. Al rato, ¿por qué no vemos más cansado a Pepe? Ya escucho borroso. Desangrado, ¿ves? Oye, está padre tu utilería. Bueno, se supone que se dice que en estas fechas es como muy delgada la capa o la línea entre los vivos y los muertos y están entre nosotros. Anteriormente, en una fiesta celta, se utilizaba que la gente utilizaba máscaras para pasar desapercibido de los muertos. Ellos estaban entre nosotros, la gente se pone una máscara y se supone que no serían identificados. Y en México posteriormente ya con la parte de la ciencia ficción se fue como tropicalizando y ya nos vestimos de cosas Sí, un así poco como más que el muerto de ridículas. Spider-Man se va a disfrazar no mucho, ¿ah? Buen punto. Pero sí, yo la verdad es que creo mucho en lo paranormal, no festejo Halloween, nunca me había disfrazado y últimamente me han pasado muchas cosas paranormales. Okay. Sobre todo en mi casa, pero pues seguimos investigando qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Sí. Oye, amigo, pero, por ejemplo, de una confesión paranormal, por ejemplo, sería como
¿Has pensado hacerle brujería a alguien alguna vez? No, no, sobre todo tantos años metido en esto y que veo las repercusiones que tiene y que al final yo creo que honestamente si se regresa, yo creo que no está como en mis planes. Ok. ¿Tú, Mitch, has pensado hacerle brujería a alguien alguna vez? Brujería no. Porque chiquita hice algún ritual de esos que salían en las revistas de tú y que me salió. ¿Qué Ah, era? caray. Ah, es que, ay, qué oso. Pero vi un ritual que era, digo, contexto, ustedes ya todos lo saben, a mí lo paranormal me encanta realmente y le sé mucho al tema. Entonces, de chiquita había un ritual que era anotar el nombre de una persona en una vela, ponerle miel, canela, y La era como verga. para atraer su amor. Ya cuando involucra fuego está cabrón. Era para atraer su amor. Y toda mensa, tenía como 14 años. Dije, ¿Y si lo "Ahora". atrajiste? Sí, ya no me lo podía quitar de encima después. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pero es que aparte fue una estupidez porque ni siquiera un compañerito. Yo estaba crocheadísima con un profe. Yo traía algo con los profes. Pero con un profe y luego el profe fue como que... le Pero a los empezó 14 cambiar. años. Sí. Yo hasta que lo pienso, pues también el profe tenía sus 28, 29. Y luego ya me espanté. Y dije, no, sácate. O No. sea, ¿cuál fue la actitud? Perdóname, pero... ¿Cuál fue la actitud, o sea, que él tomó como para que tú te dieras cuenta de que no mames, esto sí funciona? Pues es que literal se portaba como un profe como distante y después ya era como mucho favoritismo hacia mí en varias cosas, pero fue de a poquitos, de a poquitos. Y de repente ya cuando yo salí de la secundaria tenía que regresar a la secundaria por X o Y y era de que me quería la agarradita de mano y otra cosa y yo, puta madre, pero o sea, literal fue un cambio de que tampoco pasa luego, o sea, sí es gradual, pero de un mes a otro el cambio de actitud hacia mí fue como así y es lo que yo le repercuto a eso. Ajá. Porque lo hice con toda la en luna llena, según yo. O sea, yo seguí Ah, no las mames. instrucciones. Lo que digo, ¿para qué ponían eso en revistas de niñas? Pues, ahí está el resultado. No sabía que había rituales. Sí. En esa revista. Ponían a ver. rituales de abundancia para atraer a tu crush, Ok. pero los ponían. Entonces yo, ahí va Michelle y sigue el biche ritualito y luego ya no me podía quitar el profe de encima. Pero eso fue lo que yo hice. Fíjate que hace unos capítulos pasados, por ahí yo había escuchado, y no sé, tal vez para ti también sea nuevo, pero de que a veces, digo, no son todas ni nada de eso, pero a veces decían que las mujeres cuando se reunían así para una pijamada, dentro de las cosas que hacían era brujería. Es una aquelarre. Sí lo creo que pase, ¿no? Sí. Que nos digan, ¿eh? Yo nunca he pensado hacer brujería, pero no saben la cantidad de veces que me han ofrecido hacer brujería. Ajá. O sea, así un chingo de veces. Y lo voy a decir porque nunca lo acepté, la verdad. Pero creo que una de las personas así como más poderosas que yo considero, él es satanista. Y él me dijo, oye, mira, así se hace, así, así, asado. Y nadie te toca a ti, nadie así. O sea, la neta súper buena onda el brother. Pero yo dije, no, o sea, yo sentía que iba a ser tan fuerte que iba a estar muy cabrón lo que podía pasar. Por eso mejor dije, no. O sea, como que me aguanté. Me aguanté porque pues, en un punto pues sí te dan como ganas de no mames ya, o sea, Ya ya van déjame en paz, tantas sí. de pinche cal por las de arena, no sé cómo se dice esa madre. Pero la neta es que sí lo llegué a pensar. Yo ya me acordé de una confesión, pero no traigo máscara para poderla platicar. perro. Ah, ok. Y como la vez pasada me vas a A decir. la de Michael Myers, la que quieras. Es que me voy a... Es que ¿con está cuál me chiquita y despido, tú mano? estás cabezón, amigo. A ver. Ahí Ah, está. perro, décimo listo. meridio. Y me editan la voz, ¿sí? Por favor. Tuve sexo en un panteón. En un panteón. No, este es el título de la historia. Ese es el título de la Y yo, historia. ¡ay, no qué se asusten. atrevidad! No, es que fíjate que nos tocaba, cuando trabajaba en la radio en Guadalajara, cada que era el aniversario luctuoso de Valentín Elizalde, íbamos al Panteón a Sinaloa y llevábamos un camión lleno de pura ganadora. Ok. De Yo- pura ganadora, Ajá, mujeres. Exactamente. Ah, ya. Cagadero. Todas las ganadoras, obviamente nosotros como responsables de llevar a que conocieran a la familia de Elizalde, de que conocieran la tumba, tenía un amigo, y esto sí lo voy a decir porque la vez pasada me dijeron, es que ustedes platican de un amigo, pero son ustedes, no, esto es real, fue un amigo. Y un amigo cuando estaba como la parte del homenaje a Valentín Elizalde en su tumba, se alejó con una de las chavas, se fue a un mausoleo y ahí hubo pasión. Pero era muy común que pasara en los panteones allá, porque ya después nos platicaron.
Que allá la gente sí... Es que también creo que están chidos los panteones de allá, ¿no? ¿Qué panteón era el de Jardines? No recuerdo cuál era exactamente. Pero sí se veía muy mamón. Sí. Es sí. que hay uno que se llama Jardines del Humaya, algo así. Pero que es ahí donde están como estos pinches tumbas con que parece aire acondicionado, residencial, ¿no? Sí, muy bocinas, bonito. elevadores, o sea... Sí, los mausoleos más bonitos que los departamentos donde uno llega a vivir. Sí, güey, no manches. Ay, no, qué valientes de echar pasión ahí en medio de las tumbas. Sí. No, no fui yo, ojo. Ok. Te creo, te creo. Sí, sí te creo. No, yo creo que no me atrevería. En un panteón no sé. Ay, no. Yo sí. Sí. Ajá. Sí, no lo dudo. Ay, no. Oye, y ahora sí como para ir avanzando, amigo, me dijiste, digo, en la medida de lo posible, te comentaba antes de empezar que yo tengo un amigo que me dijo que cuando empieza a tocar temas de terror, evidentemente abres una puerta hacia muchas cosas. Cuando yo empecé a hacer mi podcast, yo empecé en mi departamento allá en Chiapas y luego en un departamento aquí en Ciudad de México, pero era mi casa. Y en ese segundo lugar, en esa casa, fue donde realmente empecé a descubrir toda esta parte de que una vez abriendo esta puerta, tocando estos temas, invitando a personas que se mueven en esas cosas, pues evidentemente llegan a suceder cosas. En tu caso, hasta donde tú quieras y poquito si quieres, ¿qué es lo que te ha pasado a ti? Es que justo sí te cambia la vida el que tú te dediques a lo paranormal y que cuentes historias de terror y que ahorita empecemos a mover como la energía, sí llega a generar cosas fuertes. Y esto te lo platico desde hace años que yo empezaba, pero si nos vamos a lo más cercano, no sé si ustedes la conozcan, pero tú sí conoces a Karen, y últimamente yo puse las oficinas dentro del departamento donde vivo. Ahí tengo todo, tengo mi ouija, tengo absolutamente todo. Mis muñecos. Pero aparte son muñecos así diabólicos o algo así, ¿no? Sí. Y empezaron a pasar cosas raras. Ya pasaban cosas de que se movían o se perdían cosas de la casa. O, por ejemplo, yo agarraba una almohada y la llevaba a la sala y cuando regresaba al cuarto, la almohada ya estaba otra vez ahí. Ay, no mames. O sea, cositas raras de escuchar sonidos. Pero últimamente ha pasado algo más que raro, algo muy, muy perturbador. Me tocó hace como 3, 4 días. Yo no podía dormir porque tenía como hambre. Yo acostumbro de repente en la madrugada, si me da hambre a la hora que sea, levantarme a buscar algo para comer. Pero de repente escuché que Karen estaba haciendo sonidos extraños, eh, como si le estuvieran lastimando. Ujú. Pero no lastimando de rico, lastimando de feo. Este cabrón. No, para hacer paréntesis. Y se quejaba y de repente gritaba y se empezaba a mover. Y a mí me pareció extraño y yo le dije, ¿estás bien? Y lo raro es que ella me contestaba, no, no estoy bien. ¿Qué tienes? Aquí está otra vez. ¿Pero quién está aquí? No puedo decir su Dormida. nombre. Ajá. No puedo decir su nombre. Dime quién es. Tú sabes quién es. No puedo decir su nombre. Y ¿cómo me dijo? Se va a subir otra vez, se va a subir otra vez. Como que se le iba a subir y ella empezaba a forcejear. Y yo me iba a levantar a comer algo, obviamente me asusté, ya no me levanté y me quedé como viendo porque dije, si es una pesadilla y la despierto va a ser peor, o si está sonámbula va a ser peor. Yo nada más le dije, aquí estoy, voy a rezar, y empezó a decirme cosas que me iban a pasar. Como si no me conociera, me dijo, Alain, ten cuidado, y cosas de la casa, ten cuidado con el boiler, algo va a pasar, se va a quemar, se va a caer y se va a quemar. Y tienes que tener cuidado cuando salgas a la calle porque algo va a pasar. Y empezó a decir varias cositas y yo le preguntaba y me contestaba. De repente dejó de contestarme. Al día siguiente le pregunto en la mañana, oye, ¿qué te pasó en la noche? Y me dice, ¿por qué? ¿No recuerdas nada? Y me dice, sí, recuerdo que tuve muchas pesadillas. Soñé que en la noche alguien se me subía y que no dejaba moverme. Le dije, es que yo estaba despierto y yo escuchaba todo lo que decías. Le dije, ¿te acuerdas de lo que yo te preguntaba y lo que me contestabas? Y no se acordaba absolutamente de nada. Claro.
pero sí ha sido como últimamente muy común el escuchar, justo ayer que yo sabía que tenía que descansar para venir para acá, empiezo a escuchar en el closet que empiezan a pegar por dentro. Y le dije a ella, ¿escuchaste? Y me dice, sí, pero no me digas nada. Y hasta le dije, oye, mañana que voy a estar con Pepe, ¿puedo platicarles lo que ha pasado? O sea, esto fue apenas. Ajá, eso fue para amanecer hoy. Y me dijo, sí, pero no platiques nada, no me digas nada ahorita. Como que no quería que le recordara Claro. lo que está pasando para que pudiera descansar. Ya hoy que despertamos ella se fue mal y yo me vine tranquilo aquí con ustedes. No manches. Fíjate que a mí me pasó una experiencia bastante similar. Pero a mí lo que me dijo fue: nos vemos en 8 meses en tu jardín. ¿Y hace cuánto fue eso? Y yo, Hace no mucho. ¿cómo crees, Pepe? Y yo, ¿quién te dijo? Estuvo fuerte. Lo que me preocupa es cómo nos voltea a ver Pepe, va. No, o sea, no puedo comentar mucho más porque de verdad, Ajá. o sea, fue una situación muy privada esa parte. Pero sí fue muy fuerte. La verdad que sí. Es que al final mueves energías, digo, nosotros ahorita si ponemos a hacer de los rituales que conocemos, si de una revista funcionó, imagínate esos creepypastas que existen y que de repente lo empezamos a mover aquí, claro que podemos generar cosas. Por ejemplo, la historia de 9 veces Verónica, que es una historia muy interesante y que puede parecer un juego, pero ¿qué pasa si ahorita repetimos 9 veces Verónica? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podríamos sentir? Ujú. Igual y nada. Igual y cuando lleguemos a casa empieza a moverse esa energía, pero todo tiene consecuencias. A ver. Y yo, no. No manches. No, pues, o sea, la verdad es que sí es una cosa que ya a medida de que pasa el tiempo, o sea, como que le tengo mucho más respeto a Sí. esa Sí, parte. completamente, sí. Sí, no, eso de meter, o sea, yo en algún momento dije, ay, pues quisiera jugar la Ouija, ¿no? Y pura madre. Sí, Ah. yo de hecho empecé a buscar por eso y por otras cuestiones como un departamento, una oficina para tener como todo lo de trabajo Separado. aparte, porque sí, honestamente sí te afecta. Por si algún inmobiliario está viendo, aprovechando. ¿Quieren un patrocinio? Exactamente. Pero sí, no es bueno como mezclar esto y sobre todo llevar este tipo de objetos y cosas a tu casa, Sí. no hay que hacerlo. Este es un especial paranormal. Hola Pepe, Mitch e invitado. No sé si todavía leen este tipo de historias, pero neta tenía que contarles esto. Porque hasta la fecha no sé si fue real o si en mi pueblo estamos todos locos. Lo que sí les puedo jurar es que vi todo con mis propios ojos. Bueno, esto pasó ya hace varios años. Cuando todavía vivía con mis papás, vivía en uno de esos pueblos donde todo se sabe y había un señor que vivía como a 3 cuadras de mi casa. No era malo ni grosero ni nada, pero tenía esa vibra rara. No sé cómo explicarlo, como de gente que vive sola mucho tiempo. ¿Has conocido ese tipo de gente? Sí. Sí. Yo conocí a un señor donde yo vivía frente a mi casa, había una iglesia cristiana, y una iglesia pentecostés. Y ahí siempre hablaban como de que, ya sabes que hay en algunas iglesias donde no aplaudes, donde cantas, donde bailas y todo eso. Ujú. Y era una iglesia así muy intensa, ¿no? O sea, y siempre escuchabas como oraciones muy fuertes de que parecía que era como un tema de exorcismo, o sea, porque mi mamá incluso cerraba las puertas de la casa. Ok. O sea, le ponía seguro para que no entrara el diablo y cerraba las ventanas. ¿De verdad? Sí. Entonces, mi mamá decía que en esos momentos no debíamos estar en la calle porque algo podía salir de la iglesia y podía meterse en alguno de nosotros. Entonces, mi mamá nos protegía de esa forma. Pero había una persona que siempre me llamó la atención. Era un señor alto, bueno, no muy alto, pero muy encorvadito, como si tuviese joroba y como un corte de honguito, pues una persona que tenía como 65 años aproximadamente y caminaba muy despacito, no hablaba. Y yo a veces iba a la iglesia ahí y veía al señor que aplaudía, pero nunca entablé conversación. Y él vivía a unas cuadras ahí de la casa. Y hace unos días, bueno, no hace unos días, ya hace un tiempecito, me enteré de que el señor había muerto. Pero el señor había muerto hace mucho tiempo y apenas habían descubierto su cuerpo dentro de su casa. No. ¿Cómo crees? Sí, porque pues como no tenía, pues yo me quiero decir que no tenía familiares o algo así, aparte el señor era muy callado y así. Pasa mucho. Como que pues murió y simplemente
Ay, qué Nadie se feo. enteró. Hasta que, pues, me imagino que lo fueron a buscar o empezaron a sentir un olor. Y ahí fue donde descubrieron que... Ay, qué fuerte. Pero sí, yo sí reconozco este perfil de vecinos como Ujú. muy Sí, callados sí. que no sabes absolutamente nada de ellos. Ok, siempre traía una gorrita de Caterpillar, una camisa fajada y tenía las cortinas cerradas todo el día. Casi nadie hablaba con él, solo se le veía cuando iba al mercado a comprar sus cosas. Y ahí viene lo raro. El señor compraba carne, especias y cosas raras, o sea, cosas de esas que venden en los puestos de santería. Ramas secas, copal, figuras de santos, cosas así. No iba a misa ni nada, así que la gente decía que andaba metido en santería. Yo ni sabía ni siquiera qué era eso. La neta solo escuchaba a mi mamá y a mi tía con sus chismes. Un día las oigo en la cocina riéndose. Mi tía le dice a mi mamá, ¿ya te contaron lo del señor ese que vive solo? Dicen que fue con el del puesto de los santos a comprar cosas para embarazarse. Yo me quedé en shock. Mi mamá también. Mi tía le dice, sí, el señor dice que quiere tener hijos y que va a hacer un ritual para embarazarse. Mi mamá estaba matada de la risa como si fuera broma. Yo tengo otro remedio por ahí. Mi tía decía que el señor lo había dicho muy en serio. Yo pensé que se estaban burlando, ¿no? Pero después hay amigos, después empezó la cosa. La gente decía que el señor ya estaba embarazado. Así, literal, que se le veía una panza redonda como de mujer. Yo pensaba que era puro choro, hasta que un día yo lo vi. Iba caminando por el mercado tranquilamente haciendo mis mandados cuando lo veo pasar con una enorme panza. Y ya sé lo que me van a decir. Seguro era una pancita chelera o un problema médico, pero no. Les juro, estaba redonda, tensa como si fuera una bola. El señor hasta se movía despacito como cuidándola. No les miento, me dio mucho asco me dio mucho asco, como que sentí una reacción muy fea. Les juro que parecía una panza embarazada, de esas ya de 8 meses de que voy a parir a mis bendiciones la próxima semana. No sé, me dio escalofrío y después de eso pasó esta otra cosa. Una noche, ya como a la 1 de la mañana, yo estaba en mi cuarto y escuché a lo lejos un bebé llorando, pero clarito. El llanto agudo de un recién nacido. Me asomé por la ventana, pero no se veía nada. Le grité a mi hermana y ella también lo escuchó, y no les miento, no solo se escuchaba uno, se escuchaban muchos llantos, varios bebés llorando al mismo tiempo, y los llantos venían de la dirección de la casa del señor. Mi hermana me dijo que le cerrara, que no se me ocurriera asomarme, y así nos quedamos con las luces apagadas escuchando. Duró varios minutos y luego silencio total, ni perros, ni carros, ni nada. Después de esa noche, el señor ya no salió más, ya nadie lo vio. Pasamos por su casa y todo estaba cerrado, sin luces, como abandonada. Yo ya ni volteaba, me daba miedo. Al poco tiempo me fui a estudiar a la ciudad y cuando regresé meses después su casa estaba vacía. Pregunté y dijeron que se cambió de casa, pero nunca supe a dónde. Y pues ya, nunca supimos más del señor, pero yo sigo pensando en esos llantos, porque los escuché, se los juro, no fue mi imaginación. Y a veces pienso, ¿y si se embarazó? ¿Y si lo logró? ¿Dónde estarán esos hijos? No sé, pero cada vez que me acuerdo, siento la misma piel chinita que sentí la noche de los llantos. Ok. Ay, está fuerte. Está intenso, imagínate. ¿Será? O sea, yo te lo pregunto, porque tú sabes mucho de eso. Si hablásemos de brujería, ¿qué tanto es posible hacer? Hay gente que hace pactos para ser famoso, Ajá. para tal vez tener un puesto político, y eso es algo en teoría que es difícil de conseguir, considero yo. Pero en tu experiencia de brujería, ¿qué es lo más fuerte que se puede llegar a pedir y que creas que sí se pueda llegar a Yo creo que hacer lo más realidad? fuerte sin problema es desvivir a una persona, sin problema. Y me ha tocado ver los trabajos o las fotos que nos envían de los trabajos y es impresionante cómo lo llegan a hacer, los materiales que llegan a utilizar. O, por ejemplo, me tocó ver de una persona que nos decía que ella estaba haciendo un trabajo porque su vecina hablaba mucho de ella y le estaba haciendo un trabajo a su vecina como para dejarla sin hablar. Y nos mandaba la foto del altar que hizo, no voy a decir todos los elementos, pero se veía una lengua de un animal con diferentes elementos. Y es que hay gente que puede pedir de todo, de que se le cumpla, pues es diferente. Pero no sé, quizá también podremos hablar como de un embarazo psicológico al principio. Podrías, Sí. está difícil, no mames. Sí, está muy fuerte. Pero todos tenemos un vecino raro. Les puedo contar una historia rápido Sí. de Claro que una sí. vecina.
Y me acordé ahorita por el Sí, disfraz. pero es de terror. Sí, sí, sí. A esta vecina era conocida como la Mujer Araña, por eso me acordé ahorita. Ah, Pero ¿por qué le decían así? Yo tengo años viviendo en Guadalajara, técnicamente desde mi infancia, pero yo realmente soy de Hidalgo, de la parte de Cuautepec y la parte de Tulancingo. En Cuautepec, a un costado de la casa de mis abuelos, había una mujer que le decían la Mujer Araña. En algún momento he platicado esta historia porque está muy fuerte. Resulta que la familia que vivía a un costado, en una ocasión van a Puebla simplemente de visita, a ajá. turistear. Iban caminando por las calles de Puebla y de repente a la pequeña, ella empieza a decirles a sus papás que quería ir al baño. No había nada cerca, alguna tienda para entrar al baño y tocan a un vecino. Le tocan al vecino, bueno, más bien a una persona de una casa y le dicen, oiga, mi hija quiere entrar al baño, le permiten que entre rápido y salga, no somos de aquí y no hay dónde llevarla. Sí, que pase. Pasa la pequeña a la casa, tarda unos minutos, nada fuera de lo normal, y cuando regresa era una chica totalmente diferente, una mirada perdida, no hablaba. Obviamente pensaron absolutamente de todo, quizá le hicieron algo adentro de la casa, pasó algo dentro de la casa, o qué es lo que pudo haber visto ella dentro de la casa para que cambiara por completo. Esto es importante señalarlo, no hubo como alguna seña de que haya sido abusada o algo más. Algo vio ella que cambió por completo su vida. A partir de que regresan a Hidalgo, pues todo era diferente. Ella comenzó a tener comportamientos extraños al grado de que ya no la podían dejar salir de casa. Ella se la pasaba en la ventana viendo a la gente y yo me acuerdo que desde muy chico yo la veía porque cuando visitábamos a la familia, pues era ver a esta mujer, una chica pálida, eh, un rostro aterrador y que solamente estaba en la ventana. Y pasabas y se te quedaba viendo. Pero lo raro o el apodo de la Mujer Araña era también porque en algún momento dicen que a sus papás se sale de la parte de la casa, pero a la parte de atrás, que era como un patio, se brinca una barda muy alta como insecto. ¿Qué? No mames. O sea, Ay, no, ella no. se brincó a la casa de mis abuelos, no había forma. Ella dicen que se pudo como escalar, no sé cómo decirlo. Se brinca a la casa de mis abuelos, tenía una fuerza impresionante que platica la familia que el excusado lo abrazó, simplemente lo levantó, lo arrancó, empezó a hacer muchas cosas hasta que los papás fueron por ella. Eh, en resumen, decían que ella cuando fue a Puebla, lo que pudo haber visto fue algo tan fuerte que le provocó una posesión y que en ella habitaba el demonio. Y cuando pasábamos había veces que aunque estuviera la casa a un lado nos cruzábamos para darle como la vuelta porque sí verla te provocaba algo. No manches. Ay, no, qué fuerte. Ujú. ¿Tú No, has es visto que- a alguien poseído, Mitch? Gracias a Dios, no. No, pero he sabido de historias, o sea, no de gente cercana, pero bueno, sí. Bueno, sí, no. Pero sí he escuchado este tipo de historias justo y más en niños, por alguna razón, este tipo de comportamientos que de la noche a la mañana se dejan de portar como niños y empiezan a tener estas actitudes como más obscuras y la fuerza descomunal, las miradas Ujú. que te dan muchísimo miedo, sí lo he llegado a escuchar. De posesión, eh, una vez, y fue a mi mamá, le pasó. ¿A tu mamá? A mi mamá le pasó. ¿Pero qué le pasó? O sea, es una historia medio larga, pero o sea, sí está fuerte. Mis papás es fecha que la cuentan y se ponen chinitos porque les pasó a los dos. Por parte de mi mamá, vengo de una familia que por lo espiritual es sumamente sensible. Digo, yo sé que muchos no lo creen, pero yo vengo de una familia de mucho chamanismo del lado de mi mamá. Y tengo familias que tienen dones muy fuertes. Entonces es común desde chiquita lo de la energía para Aquel mí. día estuvo aquí su abuelo de Mitch. Ah, sí. Y está Vinieron vivo. vinieron unos videntes Ujú. y ¿puedo contarlo? Sí, cuéntalo. O sea, digo, nada más para que sepan, para darle Contexto. más contexto. Vinieron unos videntes y ellos empezaron, pues Monse está aquí, Monse Sí. sacó sus lágrimas de todo lo que vivió. Y luego dijeron, oigan, aquí hay un señor, pero dicen, no sé si está vivo o si está muerto,
pero está buscando a Mitch. Y Mitch pues no estaba aquí, evidentemente, o sea, ni cómo. Está buscando a Mitch, M-I-C-H, dice. Pero dice que es como un don viejito, que así le dicen, don viejito. Ah, caray. Entonces yo le mandé un mensaje a Mitch y le dije, oye Mitch, fíjate que algo pasó aquí en la oficina, te interesa saber porque no te quiero contar si tú no quieres saberlo. Pero te interesa saberlo. Y ya me dice Mitch, sí, cuéntame. Digo, es que hace ratito estaban aquí unos videntes y dijeron que había una persona que le decían don viejito. ¿Lo conoces? Y luego le dije, no mames, Pepe, así le decían a mi abuelito, pero está vivo, o sea, mi abuelo está vivo. Mis papás tenían, no me acuerdo si meses o añitos de casados. El chiste es que se fueron a vivir a un departamento que está por Coyoacán. Y estaban súper contentos, era como el segundo departamento al que se mudaban, que estaba súper bonito todo. Entran y fue como, aquí queremos. Lo rentaron y que fueron a comer a un negocio de enfrente y la señora de enfrente les dice como de, bienvenidos, ¿cómo están? No, pues estamos súper emocionados, bla, 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 bla. Oiga, ¿dónde se mudaron? No, pues que al departamento ahí, que la señora le dice, no van a durar ni un mes. Y ellos, ¿cómo crees? No, nadie dura ahí más de un mes, ¿por qué? No sé. Y que pues dijeron como, bueno, no sé. El chiste es que les empezaron a pasar cosas desde que entraron al departamento. Dicen que el departamento era súper bonito, tenía muchísima luz, pero literal en la noche, entraba la noche y se convertía en otra cosa. Les pasaron demasiadas cosas en ese departamento, empezaron a acomodar de que el comedor, la salita, algunas cositas, todavía realmente no compraron muchas cosas. Y les empezó a pasar que en la recámara ya se iban a acostar y escuchaban como alguien corría en el pasillo. Así que ta, 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 ta. No, y se escuchaba cómo se abrían todas las puertas, ta, 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 y ya como, no mames, ¿escuchaste esto? No, pues sí. En el mismo edificio vivía otro de mis tíos. Y mamá le dice, oye, ¿qué onda? ¿En tu depa no pasa nada? No, aquí no pasa nada. Ay, qué raro. Pasaron así, una tras otra, en el sentido que tenía un tío que también trabajaba con mi papá. Y se llegó a quedar con ellos en la sala. Y él sintió clarito cómo le corrieron entre los pies. Todo empezó primero con gente corriendo en el pasillo, gente corriendo en la sala. Y una vez mi mamá dice que se estaba bañando, tenían una tina, y dice, me voy a relajar después de trabajar, que la agarraron de la cara y la hundieron en el agua. No y que no podía salir, salió y fue como, ¿qué está pasando? Pero mi papá trabajaba mucho, no estaba en la casa. Y mi papá, tranquila, gorda, tal vez, no sé, te lo estás imaginando. Y dice, ¿cómo me lo estoy imaginando si tú escuchaste los pasos el otro día? Y a mi papá le pasó que le aventaron una caja llena de platos desde la cocina hacia él donde estaba. Una vez estaban dormidos. ¿Es como un poltergeist eso? ¿O? Sí, y de hecho yo encontré la explicación porque me puse a investigar. Pero esto es un mini resumen. Si yo les... Sí. Es otra cosa, es muy, muy larga la historia. Y y entonces dice mis papás que se fueron a dormir porque ya tenían tanto miedo de estar en el departamento que cerraban las puertas así de, no mames, del cuarto no salimos. Mi papá tenía una guitarra, y dice que estaba como en otro cuarto y que de repente la guitarra empezó como el tran, tran, y mi papá dice, no, fue a aventarle una cobija, se regresó y que se escucha encima de la cobija el tran, tran, o sea, se escuchaba que a fuerza había algo ahí. Muchos de mis tíos que se llegaron a quedar les tocó cosas, hubo un tío que se quedó a dormir en el departamento y cuando amaneció todos los cuadros estaban de cabeza, o sea, muchas cosas que les pasaron. Pero lo más fuerte fue que mi mamá se fue de vacaciones con una amiga a Puerto Vallarta y mi papá dijo, yo ya no me quedo en el departamento solo, o sea, que era diario algo les pasaba. Veían una niña creo que corriendo justo en el pasillo, les tocaban las puertas, era pero como poltergeist, pero ya físicos, o sea, sí los llegaban a tocar, a jalar, a hacer. Y fue el más fuerte, que fue cuando se salieron. Y resulta que mi mamá había traído de Puerto Vallarta, no me acuerdo si tequila o mezcal o algo por el estilo, y que le dice a mi papá, oye, gordito, compré tequila, ¿lo quieres probar? Dice que traía 3 botellas, que tomaron un traguitito del tequila, y dice mi mamá que ya no se acuerda de nada. Pero mi papá dice que recuerda haber visto a mi mamá caminando como araña por la pared y por el techo. No mames. Dice mi mamá que no se acuerda, pero que dice que era como flashazos, o sea, que medio reaccionaba y y que era como ver a mi mamá caminando por el techo, mi papá estaba tirado, que como se pudo, se levantó, le iba a marcar a mi abuelita, justo para decirle a mi abuelito, y que entonces mi papá se vuelve a caer y que lo avientan a una maceta de barro, dice mi papá que nada más puso como la mano así, y que se estampó de tal manera que se reventó la maceta. A como pudo fue, le marcó a mi abuelita, le dijo, suegra, está pasando esto, dice que no sabe de ahí qué fue lo que pasó,
Les digo que mi abuelito tiene este don que es muy fuerte y este ser tiene la fuerza de manejar este tipo de espíritus, porque se maneja que es un ser que está muy cerca de Dios, entonces tiene permisos de Dios para hacer ciertas cosas aquí en la tierra y ayudar. Entonces, dice mi mamá que era flashazos, que ella veía, dice que le cambiaba la voz, que recuerda cómo a ella la cambiaba la voz muy gutural, y hablaba y decía de cosas, pero era como una pelea de ella con lo que estaba dentro de ella para salir, como de no, este es mío, y la otra casa se quería como adueñar de mi mamá. Mi mamá dice que perdió la conciencia y cuando despertó estaba mi abuelito y mi abuelita súper cansados, o sea que fue como, ¿qué pasó? Y que mi abuelita es fecha que tú le preguntas qué pasó y no te quiere contestar. O sea, no te voy a contar qué fue lo que pasó, solamente sé que ustedes dos están bien y ya se salieron de ahí, nunca regresaron, claramente. Creo que sí regresaron por las cosas, pero ya de día. O sea, que el edificio se sentía súper pesado y luego yo ya investigando encontré que en ese departamento vivía una señora que justo hacía brujería y magia negra. Entonces, en su tiempo, ella trabajaba con muchísimos políticos y gente que quería poder. Entonces, mucha gente iba a su departamento a hacer este tipo de trabajos y que un día, esta es mi teoría, la señora estaba haciendo algún tipo de ritual o algo de trabajo y dejó el portal abierto. Porque, de hecho, arrancaron la alfombra y abajo había un pentagrama y un chorro de cosas pintadas y incluso había manchas de sangre. Entonces, que hubo un señor que al parecer le había hecho un trabajo que no le funcionó, que era un judicial de ese entonces, y que se enojó con ella y la aventó por el cubo del edificio hasta abajo, porque decían que en el estacionamiento también asustaban. Mi teoría es que ese portal se quedó abierto y que es fecha, tú pasas por ahí y es fecha que el departamento está vacío. O sea, la gente no se queda a vivir. Y se ve súper bonito. Sí, estaría buenísimo. Pero, no, o sea, yo me dije, ¿y si vamos? Pero no se renta el departamento justo por lo mismo. Entonces, eso fue lo que yo investigué y mi teoría es justo que ella tal vez estaba haciendo un trabajo muy fuerte, quedó abierto el portal y pues a ella la aventaban por el cubo del edificio y pues ahí quedó. Entonces, siento que la energía de la señora más el portal abierto ahí, por eso hay tanto poltergeist dentro de ese departamento. Y nosotros bien perturbados porque contó lo de la revista Túa. Ay, ¿cómo que rituales? Y nos cuenta eso. Sí, no. No, anda en otro nivel. Está fuerte. Sí. Pero sobre todo cuando pasan este tipo de cosas, tendríamos que estar hablando de demonios. Sí, completamente. Para que una energía tenga la fuerza de mover algún objeto, sí, no es cualquiera. ¿Solo son demonios los que mueven objetos? La mayor de las veces. A la ver. O sea, yo por lo que sé, cuando es un espíritu bueno y te quiere hacer llamar la atención, no te va a hacer cosas físicas, tal vez te va a mover algo para que sepas que está ahí. Pero ya justo cuando es a lo físico es porque realmente ya son entes demasiado oscuros. Y era lo que decían mis papás, veíamos a una niña corriendo en el pasillo. O sea, y hubo muchas personas que fueron testigos de lo que pasaba en ese departamento. Yo me acuerdo que uno de mis tíos le dijo a mi mamá, ay, manita, ya salte de aquí, por favor, o sea, está espantoso, que se quedó solito tantitito y que le pasaron un chorro de cosas, que lo jalaron, que hay alguien más dentro de este apartamento y te voy a molestar hasta que te vayas. Y por eso nadie duraba más de un mes. Y literal, mi mamá dijo, ni un mes duramos. Porque diario les pasó algo. Wow. En resumen, también eres brujita. Un poquito sí. Sí, Mitch ve cosas. De hecho, allá abajo, cuando vinieron los videntes, confirmaron lo que veía Mitch en el estudio del doctor Olivares. Y en el baño. Yes. Vieron, y en el baño, a una niña, ¿es lo que tú veías en el baño? Yo sentía una energía de una mujer, pues que a mí me espantó en el baño. Entonces, yo sentía la energía de una mujer y en algún momento vino alguien que hace videos también en YouTube, se llama Efraín. Es un señor de barbita blanca, no me acuerdo con quién vino. Y dijo, no, es una mujer. Y de hecho ese día yo le conté a Almita, que es nuestra editora, yo llegué pálida en el baño, porque literal yo entré a hacer pipí. Y yo estaba así y de repente empiezo a ver cómo abajo me empiezan a caminar. Y escuchar clac, clac. Y yo, literal, me miré. O sea, terminé de hacerlo. Bueno, te ayudó. Me ayudó. Y salí hecha la madre con Almita y yo así, ¿qué te pasó? Y ya le conté y ya después entraba yo al baño y sí era recurrente ver el cómo pasaban afuera del baño y yo le empecé a hablar después. O sea, dije, si es una mujer tal vez quiere luz, ¿no? Vamos a hablarle. Y le prendí su veladora con Almita y todo. No, vamos pero a hablarle en sí, arameo. o sea, como que ya después con lo que me contaron aquí en la oficina, creo que hice mal en haberle hablado, porque llegó un momento donde yo le hablaba ya común
O sea, me quedaba sola en la oficina y era como, oye, ¿necesitas luz? Si necesitas luz, ábreme la puerta, y la puerta se abría. Si necesitas tal cosa, ciérrame la puerta. Y le empecé a hablar, fue cuando le prendimos la veladora y ya me dejaron de pasar cosas en el No, baño. pues gracias. Sí, es que ella hizo mal en haberle hablado y tú hiciste mal en haberla contratado. creo. Es que real, como dijo, es una señora, dije, pobrecita, hay que darle luz, ¿cómo va a estar? Es que yo no quería que me espantara porque a mí era la que se me aparecía. manches. Dije, tal vez si necesita luz, se la doy y me deja de molestar. Ujú. Y llegó un momento en que fue... ¿Y cómo le dabas luz? Con una veladora. Literal, fui al baño y le prendí una veladora antes de irnos un día. Y la Madre. dejé en el baño Yo ni porque enterado. dije, si necesitas luz, pues agárrala, o sea, vete. Neta, me eché 2, 3 oracioncitas así de Padre Nuestro, ¿cómo estás? Y según yo ya se calmó en el baño porque me daba un pavor entrar sola. O sea, yo le decía a Almita, acompáñame, por favor, porque siempre me espantaban. Entonces me tocó eso. Y después ya no. Empecé a sentir como algo aquí parado y me daba más pavor estar en Ahorita, el por baño. ejemplo, ¿sientes algo ahorita que hablamos de esto? Me empiezo a poner nerviosa. O sea, me empiezo a sentir como en el pecho como, no pesadez, pero puedo sentir como la energía se empieza a acumular. O sea, no sé si es bueno o si es malo, pero empiezo a sentir como, ¿cómo lo puedo explicar? Como si fuera un zumbido, lo puedo sentir en la espalda. Entonces es cuando empiezo a sentir si hay algo. Ahorita no lo siento tanto, pero cuando empecé a sentir como si, lo siento como si se pararan alrededor a vernos, así Ujú. lo siento un poquito. A mí me dijeron que yo tenía como medio ondas así de que tenía como dones. Ajá. O sea, porque yo les expliqué algunas cosas que para mí no tenían sentido. Y me dijeron que... Es que lo platicas muy contento. Sí. No, o sea, ellos me dijeron, oye, tienes que hacer una protección. Y me dijeron, vas a visualizar un círculo y en ese círculo va a aparecer una forma. Ujú. Entonces yo visualicé el círculo y no les miento. Segundo 1 empezó a formarse algo. Y después vine a la oficina y resulta que encontré la forma aquí en la oficina. ¿Cómo crees? Están unas cositas de madera en la bodega Ajá. que trajo Mariana. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles cositas de madera? Mariana Maus, que hacía su podcast aquí Ah, sí. y tenía cosas de madera. Ajá, Resulta ah, que el sí, símbolo cierto. que tenía ahí era el símbolo que yo había visto. Sí, tenía varias cositas. La estrella de David y varias cosas tenían esa Ujú. bolsita, ¿no? Exacto. Entonces, me sorprendió. Y no sé, sentí que estaba aquí, que Ajá. estaba, no, la antigua administradora. Ay, yo también la he sentido, Pepe. A ver. ¿Conocieron a la antigua administradora? Sí, Sí, murió hace poco. hace poquito. O sea, sí. Natural. No, murió de cáncer. Ok. Sí. ¿Sabes qué, Pepe? Yo empiezo a creer que realmente, como ella vivía aquí en el edificio y hay muchas cosas que no son buenas hablando de energía, siento que eso fue la que la enfermó. Muchas veces hay entidades que están esperando a que alguna persona sensible como ustedes intenten contactar y manifestarse de alguna manera. Pues está aquí. Hace rato decías algo de que cerraban en tu casa las puertas, las ventanas para que no entraran. No mames, sí. Güey, están haciendo algo bien culero. Pues resulta que el domingo salimos y se queda la casa vacía. Solamente se quedan las 2 perras. Pero yo recuerdo que, no sé, se me olvidó algo, abrí la puerta, bajé y se me hizo rara que las perras no bajaran a la puerta, ¿no? Porque ya te vas, entonces las perras regularmente se acercan para ver si pueden ir contigo o simplemente para estar ahí, te ladran de que ya te vas. Y muchas veces se asoman en el segundo piso, en el cuarto del bebé, hay espejo, hay ventanas y nada más se ponen ahí y ya te ven hacia abajo, ¿no? Pero resulta que yo entré, salí y de repente les hablé a las perras porque dije, ¿por qué no bajan? ¿Por qué no bajan? Pero dije, bueno, no pasa nada. El chiste es que pues ya regresamos y y se me hizo raro que las perras no bajaran. Yo les gritaba y no bajaban. El chiste es que yo ya subo, así como, ¿qué onda? Y veo que una perra está sentada en el sillón y la otra perra no está. Resulta que una de esas perras estaba encerrada en un cuarto. La que cuida al bebé. Y es la segunda vez que pasa. Que las encierra. Ujú. Sí, te creo. Y más, aparte lo que dicen de los cholos, que de por sí los perros son sensibles, dicen que los cholos por tener más sensibilidad con todo lo demás, son más sensibles Sí. a ver y hacer. Pues que dicen que estos animales tienen contacto con el inframundo, ¿no? Ujú. Pero fíjate, justo era lo que quería comentar.
Dicen que las entidades, los demonios, las entidades del bajo astral están todo el tiempo en las ventanas y en las puertas, esperando a que tú les des permiso de entrar. ¿Qué pasa cuando estás en una reunión familiar y de repente solita se abre la puerta o la ventana? ¿Qué dice alguna persona? Por lo regular, pásate, aunque no veamos a nadie, lo hacemos a modo de burla. Dicen que es lo peor que tenemos o que podemos hacer porque si se abre una ventana sola o la puerta sola y tú dices pásate, realmente le estás dando permiso a la entidad de que se pase y sacarla va a ser lo complicado. Sí. A mí eso fue lo que me pasó en el primer departamento, que yo le dije, ay, pues perfecto, nos vamos a llevar bien. Mangos, güey. Ajá. Está potente. Está potente. Nada más, una duda antes de continuar. Por ejemplo, a ustedes, con esto que platican de los dones, ¿no les pasa que a lo mejor si alguien los hace enojar y ustedes se quedan pensando en esa persona, le pasa algo a esa persona? Yo sé a alguien de aquí que sí. Sí. ¿Cómo? Que si yo pienso O sea, que cuando algo estás malo muy le va a enojado con alguien o algo, o sea, no es que, no es que pienses que le pase algo malo, pero es tanta la energía que le pasa algo. Ajá, Ah, ya no, nunca me ha tocado eso. Ay, a mí sí. ajá. De estar muy así, pero encabronada y le miento a su madre y algo le pasa, o sea, no tan grave, pero sí de que se caen, o sea, de Sí. que van pasando y yo, pues, te dan en la torre, y yo, ay, y es cuando digo, ay, estaba muy enojada, pero a mí sí me ha llegado a pasar. No, pero es normal en las personas que tienen mucha energía que cuando llegan a tener un altercado, ya sea que el de al lado te gritó, te pitó y tú le deseas algo o te enojas tanto, adelantito puede chocar. No manches. Sí, a mí sí me ha llegado a pasar, pero más como con mis hermanos o así. Ajá. Sí, es como de, ay, ay, se cayó. Pero sí llega a pasar un poquito. Ok. Ay, Sí. no. Todo bien, Mitch, todo Hay bien. que cuidarnos de ella. Amigo, pues no sé si nos quieras complacer con la siguiente Ujú. y penúltima historia. Ok, les platico la siguiente historia titulada El espejo me da miedo. Hola Pepe, Mitch. No sé si todavía lean historias paranormales, pero tenía que contarles esto, porque fue algo que viví con mis propios ojos y hasta la fecha sigo sin saber si fue real o simplemente me volví loca por algunos segundos. Esto pasó hace casi 20 años, por ahí del 2005. En ese tiempo tenía un pequeño negocio de renta de computadoras al frente de la casa de mi mamá. Era algo muy nuevo para la colonia, así que siempre tenía gente. Y en las noches, cuando todos se iban, me quedaba haciendo transcripciones o tareas para clientes. De madrugada era cuando más me gustaba trabajar. Todo estaba en silencio. No había niños corriendo ni vecinos hablando. Y podía concentrarme. Como en ese entonces estaba de moda el Messenger, solía dejar abierta la cámara y platicar con una amiga mientras trabajaba, solo para no sentirme sola. Una de esas noches, mientras platicaba con una chica chilena que conocí por internet, empezaron a llegarme los famosos zumbidos. Abrí la conversación y ella me escribió: «Saluda a tu papá». Me dio risa y le contesté que mi papá ya estaba dormido. Eran casi las 2 de la mañana. No, me respondió. Ahí está alguien contigo. Lo acabo de ver pasar atrás de ti. En ese momento se me heló la sangre. Me giré despacito, pero no había nadie. Las puertas estaban cerradas, y lo único que escuchaba era el ventilador y el zumbido de los focos. Le escribí que no me jugara bromas, que no me iba a asustar. Ella insistió: «Te lo juro, pasó otra vez, justo atrás de ti». Frente a mí había un espejo grande, colocado de tal forma que reflejaba las computadoras que estaban a mis espaldas. Así que sin decir nada, giré la cabeza hacia el espejo y lo vi. No Lo vi manches. clarito. Era un hombre alto, robusto, con piel morena y un rostro que no alcancé a distinguir del todo. Vestía raro, con una camisa blanca de manta, un sombrero viejo y unos pantalones que parecían cortos, como de antes. Estaba ahí, parado detrás de mí, sin moverse. No me miraba directamente, solo estaba ahí, como observando las máquinas. Lo vi por unos segundos y de pronto se desvaneció. Así, sin ruido, sin movimiento, como si nunca hubiera estado ahí. No pude hablar. Sentí que el cuerpo se me dormía y el corazón se me salía por la boca. No podía respirar del miedo.
Cuando logré moverme, me levanté de golpe, encendí todas las luces del ciber y fui corriendo a la parte de atrás, donde estaba la casa. No le conté nada a mi amiga, solo le dije que ya me iba a dormir y apagué la computadora. En el camino hacia la casa, fui prendiendo todas las luces que encontraba. Pasé por la cocina, la sala, llegué hasta la habitación de mi hermana. Toqué la puerta con la mano temblando y cuando abrió, casi le rogué que me acompañara a apagar las luces porque mi mamá se iba a enojar si las dejaba encendidas. Mi hermana, medio dormida, me miró con cara de ¿qué te pasa? Pero me hizo caso. Fuimos hasta el ciber. Encendí la última lámpara, me asomé al espejo y aunque ya no veía nada, sentí una presencia, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Apagamos todo y salimos rápido. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le conté a mi familia lo que había pasado. Mi mamá siempre ha sido bien escéptica. Se rió y dijo que seguro fue mi imaginación, que estaba cansada. Pero luego me preguntó cómo era el hombre. Le describí con detalle la camisa de manta, el sombrero, el pantalón corto y el cuerpo grande. Mi mamá se quedó callada unos segundos, con la mirada fija en su taza, y me dijo, ¿sabes qué es lo más raro? Que tu tío, cuando era niño, veía a alguien igual. Yo me quedé helada. Le pedí que me explicara. Me contó que según mi abuelita una vez mi tío se levantó al baño, en ese tiempo estaba fuera en el patio y vio por la rendija de la puerta a un hombre vestido justo así. Al verlo, el tío pegó un grito tan fuerte que todos salieron corriendo, pero el hombre se desvaneció frente a sus ojos. Mi mamá dijo que mi abuelita siempre contaba que ese terreno, antes de que se construyeran las casas, había sido una propiedad antigua, de las primeras que existieron en esa calle, una calle muy vieja, de cuando pasaban carretas, y que el dueño de ese terreno era un señor que vestía con esos pantalones de manta, por eso le decían el calzonudo. Buen apodo también, ¿no? Desde entonces, cada que paso frente al espejo del ciber, trato de no mirar el reflejo, y cuando lo hago, siento que algo dentro del cristal me observa, como esperando el momento justo para volver a aparecer. No sé si lo que vi fue real, una sombra o un recuerdo que quedó atrapado ahí, pero todavía me cuesta pensar que el lugar sin encender todas las luces. Esto es lo que nos cuentan. Hay que tener cuidado con los espejos. ¿Qué tanto? Muchísimo cuidado. ¿Y Pepe por qué? No, porque, o sea, fíjate que las cholitas cuando ladran, o sea, Angie sabe a qué le están ladrando. Yo siempre le pregunto, ¿y a qué le ladran? Ah, es que la persona está dentro del espejo. Y entonces ya, o sea, las perritas le están ladra y ladra y ladra. O sea, ya la rutina ya en nuestra vida ya es como muy normal en esa parte. O sea, de que ya le pregunto, oye, ¿qué estás viendo? Ah, pues estoy viendo tal cosa. Ah, pues está pasando esto, está pasando lo otro. Y así. O por ejemplo, en la casa hay una viejita que vivía ahí. Ok. Y No se ha ido. Ahí no, está. no, la viejita está ahí en el jardín. Y se la pasa porque le gusta mucho su jardín. O a lo mejor ahí está enterrada, alguna de las dos cosas. A la verga. Hay que echar un ojito ahí. Exactamente. Que la señora como que se está muy sola y dice que Angie se parece mucho a su hija y así. Ok. Bueno, mientras no haga nada, todo bien. Pero sí, muchas veces los espejos, de hecho, hay muchas personas que los protegen para que las entidades o se haya abierto algún portal, se cierre y que no puedan pasar. Sí es bueno proteger. ¿Cómo los puedes proteger? Obviamente hay rituales. Hay personas que simplemente ponen una cruz de agua bendita en los espejos o llegan hasta pegar una pequeña medalla de San Benito. Pero hay que recordar que un espejo llega a ser un portal. Por eso, justamente hoy en Halloween, utilizan tanto este elemento para hacer rituales fuertes, para hacer rituales de ¿Los invocaciones. Ok. Los rituales más fuertes que conozco tienen que ver con un espejo. No manches. A las 12 de la noche, con veladoras y con una invocación. No manches. Ajá. Yo siempre que me subo a este elevador me da miedo. Ay, a mí también. Porque tiene 3 espejos. Ya ves que cuando pones 2 espejos siempre
ahí se arma una perspectiva hacia el fondo, ¿no? Siempre me da miedo que al fondo salga alguien que se asome. Y más que se atora este pinche elevador. Sí, se quedan atorados ahí. Ajá. ¿Tú has tenido algo con un espejo, Mitch? No, pero en reflejo sí. Reflejo sí, pero en espejo directo ¿Qué no. reflejo? O sea, literal de en vidrio, o sea, o una ventana, ver a alguien, pero en espejo no, porque por ejemplo, yo hago mucho eso en mis espejos, yo soy de crucecita de saliva. Ajá. O atrás le pinto una cruz, porque justo como sé que son portales, me da muchísimo miedo que en la noche me pare y no se vea ahí algo, entonces hago mucho eso. Pero a mi hermana sí le llegó a pasar en su recámara, en su espejo. Y de hecho a mi hermana ya le empezaron a pasar cosas muy fuertes. Y me la agarré de a chamana. Yo dije, no, esta cosa se va de aquí porque se va. Y en el espejo era donde la sentíamos. Era también una niña. No manches. Ujú. Y ahí fue donde, literal, dije, no sé cómo se hace, en nombre de Diosito, literalmente. Mi hija, no puedes estar aquí. O sea, no puedes estar aquí. Y ya le pusimos como una veladora, pero encima de un tabique, para que no estuviera directamente en el suelo, para que se fuera, porque molestaba mucho a mi hermana desde chiquita. Pero ya llegó un momento que incluso esta niña ya se quería adueñar del papel de mi hermana, porque una vez esa niña se fue a acostar con mi mamá, creyendo que era mi hermana. No manches. Ajá, mi hermana estaba dormida en el sillón y mi hermana hacía mucho esto de, oye, mamá, ¿puedo dormir contigo? Ay, sí, hija, vente para acá. Y pasó una noche que mi mamá dice, ay, vente, mi amor, y la acostó ahí con ella y todo, y sale en la mañana y mi hermana dormida en el sillón, porque justo ya no se quería dormir en su recámara porque estaba atacada de miedo. Dice, oye, hija, ¿por qué te saliste? Dice, que yo nunca entré. Dice, cállate, ¿cómo que nunca entraste? Dice, ya hasta te apapaché. Dice, no. Dice, no inventes, Fernanda, ¿cómo crees? Y pues ya fue cuando empezamos como a hilar cositas que le pasaban en su recámara y sentimos que era una niña que se quería como adueñar de el papel de mi hermana, porque una vez a mí me pasó que yo estaba en mi recámara y escuché, mi hermana habla en la noche dormida y yo ya estaba acostumbrada, pero esa vez empecé a escuchar que mi hermana tenía plática, o sea, se escuchaba la conversación y pongo atención y estaba hablando con una niña. No manches. Yo iba a ir a rescatar a mi hermana, dije, Padre Nuestro, ahí te vas. Le eché la bendición y me hice bolita porque me dio un chingo de miedo. Y después de eso le empezaron a pasar cosas a mi hermana. Wow. Ajá. Pero fue en el espejo era donde se sentía. Ese tema está buenísimo, de amigos imaginarios. Es más, deberíamos de hacer uno si llega a un milloncito. Un milloncito. Uno de amigos imaginarios. También Pero tenía sí, varios. hay muchas historias y hay que tener, repito, cuidado con los espejos. Sobre todo en los moteles porque a veces hay cámaras. También hay forma de detectar. Que Si eso da ven que- miedo. Eso da más Exacto. Si miedo. ven el foquito rojo, ahí no. Exacto, y si te pones el dedo y se ve como muy separado tu reflejo, también Hay corre. una camarita por ahí. Exacto. No manches. O sea, sí hay cosas muy turbias con los espejos, pero también hablan de unos espejos negros. Yo no entiendo qué onda con esos. ¿Qué? No tengo idea. ¿No? ¿Espejos negros? Sí, algo así como que le llaman espejos negros. Ajá. Y que, o sea, he sabido que los asocian mucho con las pantallas de las televisiones, Ok. porque reflejan también, pero son negros. O sea, con eso hay que tener un chingo de cuidado y que no sé. O sea, yo había escuchado más bien como esta parte que si ves muchas cosas paranormales, también puedes empezar a abrir portales en donde estés. Y justo porque es una pantalla donde reflejas, puedes reflejar energía. Eso es lo que yo había escuchado. Hay una película y que curiosamente a partir de esa película, porque tal vez yo me lo tomé jugando y tal vez sí fue algo que no debí hacer, Ujú. pero a Angie le encantaba ver películas y a eso de las 3, 4 de la mañana ponía películas de terror así, pero objetísimas. Es que todo está en contra también, Pepe. También Pero ustedes. resulta que hay una película que es como de unos chavos que se dedican a hacer como videos de YouTube, aparentemente. Ajá. Es como asiática la película. Y que van dos chavos, va una chava y van como hacia alejados de un pueblito porque van a presenciar un ritual. Y en ese ritual hay como cosas encerradas dentro de una cueva y que ellos no pueden abrir, pero resulta que abren y y entran como a la cueva y todo esto para grabar, ¿no? En video todo lo que sucede. Y sí, está bien ojete, o sea, al final todos mueren, pero resulta que en la película ponían un símbolo. Ujú. Y en la película te decía que no debías ver este símbolo o no debías repetir. Ay, la pinche película. Entonces Angie se tapaba así los ojos y yo por chingarla lo repetía.
Pero como era una película, yo no creo que sea algo así. Imagínate que en una película te pongan una cosa que sea de verdad. y Claro la que lo hacen. Sí, Sí, obvio, no, Pepe. a la verga, soy el culpable. Hasta cuando dicen los nombres de los demonios o lo que sea, yo le bajo. Ajá. Digo, porque no se Pero repite en voz justo alta. era lo que les platicaba de la historia de 9 veces Verónica, que tiene que ver con un espejo muy rápido. Se dice que Verónica era una chica que era amante del espiritismo, de lo paranormal, de contactar con muertos, y que en una ocasión decide ir con un grupo de amigas y amigos a una casa abandonada a practicar espiritismo. Entran a la casa y comienzan a intentar tener contacto con entidades. Cuando de repente el ambiente cambia por completo, los objetos que habían en esa casa abandonada se comienzan a mover y una silla golpea su cabeza, quitándole en ese momento la vida a Verónica. Verónica queda con tanto coraje y con tanto odio por lo que pasó que hasta la fecha sigue cobrando venganza. ¿De qué manera? Se dice que si tú te paras frente al espejo y repites el nombre de Verónica 9 veces, tu rostro se va a empezar a desfigurar y de repente se va a convertir en el rostro de Verónica con una cara ensangrentada, ojos huecos y que te podría atacar. Hay gente Ay. que lo ha intentado. Ok. O sea, No sé. no, es así, ya zafo. Allá abajo en el baño de abajo, a ver. Dicen que Charlie también era peligroso, ¿no? Al final era un oráculo que estaba moviendo energía, pero estaba muy basado en la parte del cine. Pero sí llega a mover energía. Nosotros tenemos como una ouija aquí. ¿La puedes traer? O sea, lo compré y me explicaron cómo hacerlo. Lo compré en el UFO Fest. Ujú. Y me lo vendió una muy buena amiga, Talye, y me explicó cómo lo debía de ocupar con responsabilidad. Cosa sé. que hoy no traemos. No, pero me dijo, tienes que preguntarle 3 veces que si es tu guía quien te está respondiendo. Y si te responde las 3 veces sí, ya puedes empezar a preguntarle. Pero aquí lo agarran y hay tal cosa. Ay, pero no sé, eran preguntas mías de como, ¿el SB va a encontrar novio pronto? O sea, eran ese tipo de cosas. Pero por ahí lo tenemos. Nos dijeron que no era tampoco, que es como una ouija, es adivinación. Ajá, pero ojo, este ejemplo me lo puso muy claro Fermex en algún momento, porque me decía, la Ouija es como si tú agarraras un teléfono y simplemente marcas al azar. No sabes quién te va a contestar, no sabes si te va a contestar algo bueno, algo malo y qué consecuencias pueda traer. Y creo que tiene toda la lógica. Claro. Sí. Si en ese momento hay un demonio, y creo que un ángel o un familiar no se va a manifestar a través de una ouija. En la película que se basa El Exorcista, el caso real, habla de un niño de 13 años que fallece su abuela, quiere contactarle y la intenta contactar a través de la ouija. Y es ahí cuando comienza su posesión. Pero todo comienza a partir de eso. Sí les diría a la gente, y que se acostumbra hoy, el hacer fiestas, el reunirte con amigos para, vamos a jugar a la ouija, vamos a disfrazarnos, Sácate, ¿no? vamos a hacer tal ritual, no lo hagan, es muy peligroso. Claro. Hay gente que organiza hoy funerales ficticios, no sé si sabían No, eso. no sé. ¿Se los cuento? Sí, Pero claro. se los cuento para que no lo hagan. por favor. Hagan de cuenta que hay personas que o llegan a comprar un ataúd o rentan una funeraria para organizar un funeral falso. ¿Pero en qué consiste? Yo, Alain, me meto al ataúd, se dice algunas frases de este ritual donde se le pide a una entidad que entre en mí para renacer. Y esto siempre hago el paréntesis, no es renacer en que yo, Alain, voy a llegar más inteligente, más rápido, más joven, no. Ujú. Se supone que la entidad a la que le dan permiso de entrar en el ataúd entra en mí y a partir de eso ya le di mi cuerpo, ya solamente soy un estuche. Y hay gente que lo hace el día de hoy, renta la funeraria para hacerlo tal No cual. manches. Qué fuerte. Yo conocí una persona que tenía un ataúd en su casa, pero que lo utilizaba para, no sé, o sea, no sé si algún ritual o alguna cuestión, pero lo tenía como en un sótano. Ok. El señor se dedicaba a cosas malas. Ah, Bueno. seguramente sí. No, pues ahí sí. Sí, no, Ay, imagínate. no. ¿Tú te Qué meterías feo. en un ataúd? No, no. Fíjate que yo siempre tuve como en mente tomarme una foto dentro de un ataúd. Tú ya lo hiciste, ¿no? No lo Bueno, he a ti hecho. te A ti enterraron te nada más. enterraron. Ah, bueno, me enterraron, pero... Este. Pero no, o sea, no me generó ningún... ¿No? No. La verdad es que no me dio así como miedo que digamos.
Porque, o sea, como que sentí que estaba a un paso de salir, o sea, Ujú. yo creo que el tema de esto es cuando te quedas ahí como mucho tiempo Ujú. y a una distancia del suelo mucho más profunda, creo que ahí sí puedes llegar a sentir un miedo real de estar enterrado. Ujú. Ay, En mi no. caso no estuve mucho, tal vez como 1 metro. Ay, nada más 1 metro. Nada más. Sí, pero se escuchaba lo de arriba, se escuchaba todo, entonces como que me sentía como tranquilo en esa parte. Ay, Ok. luego te quejas de que te pasan cosas. A ver, échale pues, Mitch, vamos con la Vamos con la siguiente. historia. Bueno, vamos con la siguiente historia y se llama La viejita del pasillo. Yo crecí en una casa grande que siempre me gustó, pero que al mismo tiempo me daba miedo. Era de 2 pisos, vieja pero bonita, con paredes gruesas, techos altos y sin patio. Y justo al lado estaba otra casa, igual de vieja, solo que abandonada y más chiquita, y nadie vivía ahí. Desde chiquita me daba muchísimo miedo pasar enfrente de esa casa, sobre todo de noche. Tenía las ventanas tapadas con tablas y una reja oxidada que hacía mucho ruido con el aire. Mi mamá decía que no le tuviera miedo, pero a mí esa casa me daba una cosa que no saben. Cuando tenía como 8 años, pasó por primera vez. Fue una noche cuando subí a las escaleras para irme a dormir. Vi claramente a una viejita parada en el pasillo. La recuerdo súper clarito. Su bata blanca, el cabello canoso, flaquita. Y se me quedaba viendo fijo, hacia donde yo estaba. Me quedé paralizada. Ella no se movía, pero sentía como si me mirara. Salí corriendo directo al cuarto de mi mamá temblando. Me acuerdo que se lo conté llorando y ella, en lugar de espantarse, me habló toda harta. Ay, hija, no le tengas miedo, nomás dile que se largue, que aquí no es su casa. Yo obviamente no iba a decirle eso a un fantasma. Pasaba el tiempo y a veces la escuchaba caminar, arrastrando los pies, o se escuchaba un portazo sin razón y siempre en la noche. Hasta que un día, ya de adolescente, la volví a ver. Iba al baño a tomar agua y la vi pasar por el pasillo. Les juro que sentí el corazón en la garganta. Grité y mi mamá salió toda despeinada con su bata de flores, pero sin una sola pizca de miedo. ¿Y ahora qué pasó?, me dijo toda alarmada. Yo casi entre lágrimas, le dije que vi otra vez a la señora. Mi mamá fue hasta el pasillo, prendió la luz y gritó. A ver, hija de la fregada, si quiere quedarse o ayuda a limpiar o se va, pero no ande aquí asustando a mi hija. Y justo cuando dijo eso, se apagó la luz del pasillo. Yo pegué un grito es que la señora dijo, si me van a poner a limpiar aquí, mejor, ¿para qué estoy? Mejor ya me voy. Me paré para salir corriendo, pero mi mamá me paró de golpe poniendo su mano enfrente de mí. Me detuve en seco. Y luego ella, con una calma que ni los monjes tibetanos, se quitó la chancla y la levantó en el aire. No me va a venir a espantar una muerta, ¿eh? Yo súper dramática le decía, mamá, vámonos. Y ella, no le tengas miedo, que vea que aquí no le tenemos miedo a nadie. Y empezó a hablarle al aire como si realmente la estuviera viendo. Ya estuvo, cabrona. Mire, no queremos broncas, pero si sigue molestando, le voy a dar con la chancla. Silencio total. Mi mamá guardó la chancla, se acomodó la bata y dijo, ya vámonos a dormir, ya se fue. Y se metió a su cuarto como si nada la cabrona. Esa fue la última vez que vimos algo raro. Nunca más se oyó un ruido, ni se apagó la luz, ni sentí esa presencia. Y yo siempre cuento que mi mamá espantó al fantasma con la chancla. La neta, si algún día me pasa algo así en mi casa, voy a hacer lo mismo. Porque si algo aprendí de ella es que ni los muertos se salvan de una buena regañada. Es que eso funciona, ¿no? Dicen. O sea, a mí me funcionó cuando lo hice, a mí sí me La mentadita funcionó. de Pero madre. es que cuenten qué es lo peor que puedes hacer. Sí. O sea, todo está en tu A contra, la Pepe. Y Pepe, Imagínate, todo lo que no tienes que hacer, eso lo hace Pepe. imagínate, Pepe, que yo llego a tu casa y a pura grosería te pido que te salgas. Obviamente te vas a enojar y vas a responder. Es lo que pasa con las entidades. Para las entidades el lugar donde están es su casa. Si tú empiezas a insultarlas o a correrlas de una manera agresiva, ellas pueden responder agresivas también. Repito, para ellas ese lugar es su casa. Como el de la administradora, pero estaría bueno preguntarle si sí. Bueno, tú que eres brujita tendremos que pedir permiso para jugar. ¿Pero a quién? Y yo no quiero. Primero pediríamos permiso a las entidades aquí, hacerlo con todo respeto, si se quieren manifestar a través de este medio y preguntar primero pudiera ser si hay alguien aquí. ¿Te parece? O hay que activarlo porque es como de, ¿por qué no? No tiene coherencia la respuesta. O sería más bien porque no. Hay veces que cuando son entidades malas empiezan a jugar contigo y te responden cosas sin sentido. O hay veces que no quieren hablar contigo y lo tiene que intentar alguien más. Si hay energía aquí
que quiera platicar con nosotros, a través de esta cosita puede ocupar su energía o la energía de la electricidad que hay por aquí para poderse comunicar. ¿Quieren platicar con nosotros? Que no. No, quizá contigo no. Podemos intentarlo Y con yo, Pepe. qué bueno que conmigo no quiere, gracias. Ok. ¿Hay alguien aquí que quiera platicar con nosotros? ¿Por qué no? Tal vez sí quiere platicar contigo. Ujú. Ok, ¿quieres platicar conmigo? ¿Por qué no? Pregúntale que si es la mujer que vive en el patio de tu casa. No, no sé. No, ella está ahí todo el tiempo. ¿Sí? Pregúntale si es buena o es mala. ¿Eres bueno o malo? No, más bien cerrado. ¿Qué? Porque no tiene la opción de decir si soy bueno o no soy malo. Ya te contestó tal vez varias veces. Yo creo que más bien no es nada bueno. O a lo mejor quiere hablar con la productora. No. ¿Quieres hablar con Monse? Bueno, sí. Pregúntale a tu mamá. ¿Y qué le digo ya? Para que cerremos esto, ¿cómo se le dice? Gracias por platicar con nosotros. Eso sí te fallo con esa información. Y Pepe. Pero ahorita hacemos un par de llamadas. Bueno, ¿nos podemos ir? Pregúntale a tu mamá. ¿Será que sirve esto? Pregunto. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí. Cualquier cosa sirve. Cuando tienes la intención y se presta el lugar, puede servir cualquier cosa que utilices. Un celular, este tipo de artefactos, una ouija. Incluso simplemente hay veces, yo creo que el ejercicio que hacemos más nosotros, más allá de tener este tipo de elementos, es, si estamos en un lugar donde se platica que hay energía, hacer preguntas. Si hay alguien aquí, te pido que nos des alguna señal. Ujú. Lo que hiciste tú. Si hay alguien aquí, te pido que apagues alguna lámpara, que muevas algún objeto, que toques alguno de nosotros. ¿Puedes Esperamos darnos algunos una segundos. señal? Sí. Sí. La otra vez que vino Alain, se apagaron las luces. ¿Sí? Ujú. Sí. ¿Eres bueno? ¿Por qué no? ¿Qué otra cosa le pregunto? Yo es que la neta yo siento que el edificio, la energía del edificio está muy revuelta. ¿Eres la niña del edificio? Del baño. ¿Por qué no? No, y sabes que yo siento que más bien, o sea, si quieres que funcione, tienes que ir donde sabes que hay energía. Aquí Claro. se puede mover por todo el edificio, pero yo sí siento que hay energía que está atrapada en ciertos lados y no puede salir. Yo, la neta, siento que en ese tipo de cosas tal vez es algo que quiere estar jugando con nosotros, porque no contesta ni sí ni no. Ujú. Entonces es algo que, lo que estábamos diciendo hace rato, se conjunta la energía O sea, aquí. ¿quieres que vayamos al baño a jugar? No, no, aquí estoy re bien. ¿Pero esto clasifica como dentro de una ouija, consideras? Entra más bien como un oráculo. Un oráculo. Ajá. Pero repito, al final, cualquier cosa a la que tú le des la energía, se puede mover y realmente puede contestar o no puede contestar. Hay algo también importante que siempre he dicho, no es a capricho de nosotros, no es hoy quiero contactar una Sí, energía, justo. hoy quiero que se manifiesten y lo van a hacer. Muchas veces en el momento en el que menos esperemos o en cualquier circunstancia, ¿no? A mí, por ejemplo, de las primeras veces que algo me sorprendió fue contigo, justamente. Ujú. ¿Te acuerdas cuando me invitaste cuando fue lo de Valerio? Sí. Alain me invitó a poner a prueba a Cristian Valerio, ¿no? Era el primer vidente que en teoría dejaba ponerse a prueba porque siempre lo había intentado y nadie me había dado esa claridad. El chiste es que él tenía unas cosas que se llaman chamalongos, Sí. que son como cáscaras de coco, Sí. que tú justo. las tiras y dependiendo la posición en la que salgan, es como la respuesta. Hay sí, Ujú. no, y sí contundentes y no rotundos. Ujú. El chiste es que yo le decía, quiero que caiga tal cosa, ¿no? 2 arriba y 1 abajo. Y la aventaba y caían 2 arriba y 1 abajo. ¿No? Ahora 2 abajo y 1 arriba. Y la aventaba y caía eso.
Estuvo muy interesante. La verdad es que sí fue un primer acercamiento que me dejó bastante paranoico. Porque él me dijo, tienes que checarte los pulmones. Al día siguiente, ¿cómo me doy el pecho? Te lo juro. Yo recuerdo que salí con Paco y fue la vez que le comenté, no, güey, ayer conocí a Cristian Valerio, el niño de la luz, y ya fue que, bueno, desde ahí yo lo empecé a ver un poquito más. Digo, no me atribuyo absolutamente nada. Cristian él está muy cabrón. Pero a partir de ahí fue que yo dije, no, a este güey sí le creo. Y sí me respondió cosas muy concretas. O sea, le pregunté cosas de mi familia, así. Y la verdad es que sí me sorprendió. Sí, está muy, muy fuerte, Cristian. Le mandamos un abrazo a nuestro buen amigo Cristian. Vamos con la última historia. Las brujas trataron de llevarse a mi hija. Hola Pepe, Chema y toda la comunidad de Anónimo. Mi historia no es chistosa ni tiene nada sexual. Ojalá fuera así, pero no. Ya saben. Lo mío va más por el lado de lo paranormal y la verdad muy poca gente la conoce porque me da miedo que piensen que estoy loca. Aún así, han pasado tantas cosas que sentí que ya era momento de contarlo. Desde que nací, las brujas han estado presentes en mi vida. Mi mamá me contó que cuando yo era bebé, una bruja intentó llevarme. Dice que esa noche estaba profundamente dormida como si la hubieran adormecido. Mi abuelita fue quien escuchó ruidos en la ventana y entró al cuarto justo a tiempo. Yo ya no estaba en la cuna, estaba tirada afuera, como si alguien me hubiera sacado. Mi abuelita despertó a mi mamá y desde entonces empezaron a protegerme. Me pusieron seguros en la ropa, tijeras debajo de la cama y me bautizaron antes de cumplir 2 meses. Un AirTag también por cualquier cosa. Por un tiempo todo pareció calmarse, pero no fue así. Pasaron los años y de vez en cuando veía las famosas bolas de fuego. Oye, eso está muy cabrón. No sé si vieron este video que salió hace como una semana. De aquí en el Estado de México, ¿no? Sí, de que estaban como y de repente salían como bolas de fuego del cerro, pero eran como personas que estaban ahí. Ajá. Está cabrón. Sí, el de las brujas también está bien padre. A veces las miraba desde el patio o a lo lejos, y aunque todos decían que eran brujas, yo nunca le creí del todo. Hasta que me encontré una frente a frente. Tenía 15 años. Iba caminando hacia la escuela una mañana cuando justo al dar la vuelta en la esquina de mi casa me topé con una bola de fuego flotando a unos centímetros del suelo. El fuego titilaba como si respirara. Se quedó frente a mí unos segundos, inmóvil, como si me estuviera observando. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Después, simplemente se movió a un lado, me esquivó y se fue hacia los otros cerros. Desde entonces empecé a creer. Con el tiempo supe que también habían tratado de llevarse a mis primos. Mi familia hacía los rituales y con eso se calmaba todo, pero nunca desapareció del todo. Años después conocí a mi esposo. Nos casamos en noviembre de 2019 y poco después quedé embarazada. Para marzo de 2020 ya sabíamos que esperábamos a nuestra hija. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Justo empezaba la pandemia, así que me alejé de mi familia para cuidarme. Mi suegro y mi cuñado fallecieron por COVID y mi esposo cayó en una depresión terrible. No manches. No pudo ir a los funerales, no quiso ver a nadie. Una noche me contó que había tenido algo que llamó un viaje astral. Dijo que se vio en un bosque rodeado de árboles muy altos donde varias mujeres mayores desnudas bailaban alrededor de una hoguera. Mientras danzaban se transformaban en mujeres jóvenes con rostros hermosos y ojos negros. Cuando él hizo ruido ellas voltearon a verlo, lo señalaron y le dijeron, esto no se quedará así, iremos por ti y por todo lo que te importa. No mames, qué feo. Ay. Despertó con la respiración entrecortada, empapado en sudor. Yo intenté tranquilizarlo, decirle que solo era un sueño, pero él me confesó que no era la primera vez que le pasaba. Traté de no pensar mucho en eso. Por esos días, yo era la que salía al mercado a comprar lo necesario. Siempre, sin excepción, me encontraba con una viejita chaparrita y regordeta que me saludaba desde la esquina. Tenía una mirada extraña, de esas que sientes que te atraviesan. Yo pensaba que era una vecina más, pero me observaba demasiado. Y lo que más me incomodaba era que siempre miraba mi vientre, como si supiera que estaba embarazada, aunque apenas tenía 3 o 4 meses y la panza casi no se notaba. Un día me la encontré en la panadería. Me sonrió y me dijo con una voz aguda, cuídese mucho. No lo pensé hasta después, cuando caí en cuenta que había hablado en plural. Dijo, cuídense mucho, perdón, no lo leí. Pasaron los días y cada vez me la encontraba más seguido. Una tarde fui al mercado con mi esposo y ahí estaba ella otra vez, parada en una fila. Le dije a él, esa es la señora de la que te hablé. Cuando la vio, se puso pálido, me dijo, se parece mucho a una de las brujas que vi en mi viaje.
Y lo más raro es que nunca la había visto en la colonia. Después de eso empecé a tener experiencias raras en las noches. Una vez mientras dormía sentí que se me subió el muerto. No podía moverme, sentí una mano fría acariciándome el vientre y luego una risa aguda justo al oído. Cuando logré abrir los ojos vi una figura parada al pie de la cama. Desperté a mi esposo gritando. Él me abrazó hasta que logró calmarme. Tiempo después, al salir por las tortillas, me caí de panza y ahí, en la fila, estaba ella, la misma viejita. Cuando regresé a casa me dolía, pero lo peor era que ya no sentía moverse al bebé. Mi cuñada fue por un medicamento para evitarme un aborto. Me mandaron reposo absoluto. En el hospital me dijeron que la placenta tenía una grieta y que se estaba vaciando de líquido. Mi hija nació de emergencia a los 8 meses. Mientras yo estaba internada, mi mamá se quedó cuidando la casa. Dice que al entrar a mi cuarto vio una sombra bajita parada frente a la cuna como si rezara o murmurara algo. En cuanto se dio cuenta, la sombra desapareció. Mi mamá, espantada, puso un rosario bendito debajo de la cuna. 2 días después regresamos a casa con la bebé. Esa primera noche fue horrible. La niña no paraba de llorar y yo, aunque la veía, no podía moverme. Entre sueños, vi una figura oscura cargándola en brazos. Logré moverme y en ese instante la sombra desapareció dejando caer a mi hija dentro de la cuna. Después de eso llenamos la casa de cruces, tijeras, veladoras, lo que fuera. Pero en las noches se oían pasos en el techo como si algo caminara o rasguñara. Esos son como los nahuales, ¿no? Porque siempre hablan como de que andan en el techo. Pues es que, por ejemplo, también dicen que las brujas se convierten mucho en guajolote, por eso se escucha que rascan en el techo, porque vuelan. Y hay diferentes tipos de brujas. Según yo, este tipo de brujas son las que dejan las piernas, son las famosas brujas que dejan las piernas, se las tienen que quitar para poder volar, por eso las ven hechas guajolote, que es cuando pueden entrar porque así se pueden mover. Es si no me lo sabía. A la India desacreditando todo. Pero ¿cómo que dejan las piernas, no? Ajá, es Haz de cuenta que literal te se las quitas quitan. y ya las dejas. Literal, ¿Sí? literal así dicen que las brujas se pueden quitar las piernas y que si tú encuentras las piernas de las brujas ya no pueden regresar, o sea, literal como que se mueren. Porque no sé, pero es una leyenda en los pueblos muy común de las brujas que se quitan las piernas y por eso vuelan como guajolote. Sí, yo igual lo había escuchado. Ok. Yo nunca, siempre dicen que puedes matar a un nahual y ese tipo de cosas, o las brujas, digo, a mí no, pues evidentemente yo nunca he sabido de alguien a quien le encuentren las piernas, pero No, yo tampoco. hubo una vez que en las noticias se hizo súper famoso que habían matado a un nahual. Y está el video en YouTube, yo lo vi. Y entonces se ve un animal todo negro, sin pelo ni nada, que está como en una cerca. Pero lo raro de ese animal es que no olía a nada. O sea, ya estaba muerto, así como en estado de putrefacción, pero no olía a nada. Y la otra cosa es que los perros le tenían miedo. No se acercaban los perros. Dice, es que hasta los perros le tienen miedo. Y sí, veías el animal y no tenía forma de algo que sea conocido. Ujú. Justo esta semana salió en noticieros importantes, no recuerdo en qué estado de la República, pero una persona que estaba grabando, creo que una persona, y de repente ve cómo se convierte en animal. Y los noticieros lo empezaron a sacar. Yo creo que es inteligencia artificial y que hoy estamos viendo cómo lo están utilizando la IA, pero sí se ha hablado mucho de ese tipo de historias. Ya, pues sí, seguramente Sí. habrá algo extraño. ¿Mande? Justo con eso yo vi una teoría hace poco que decía que hay gente que piensa que ya van a salir cosas raras, cosas extrañas, y que por eso se inventó la inteligencia artificial o la sacaron ahorita para que la gente ya empiece a dudar de que es real o que no es real. Para que cuando sí sean cosas reales la gente diga, ay, no, Ay, es inteligencia. artificial. Tiene lógica, Tiene ¿eh? mucho sentido. No está descabellado. No, que los Aprobado. nahualitos. Ah, bueno. Ajá. Ok, después de eso llenamos la casa de cruces, tijeras, veladoras, lo que fuera. Pero en la noche se oían pasos en el techo como si algo caminara o rasguñara. Mi perrita Luna no dormía. Yo tengo una historia de eso. Perdón, pero no es mi historia, es la historia de mi hermana. Ok. Tenían un perro que es como un bulldog, que se llamaba Manchas. Y mi hermana es una persona que ha estado muy enferma durante mucho tiempo, así, pero muy mal, operaciones, emergencias, o sea, cosas así. Pero tenían un perro que se llamaba Manchas y que Manchas vio algo. Dice que ellos alcanzaron a ver un poquito algo que subía entre la pared y que pasaba al otro terreno, porque en esa zona donde vive mi hermana es donde yo vivía hace mucho tiempo, que es muy cerca del Cañón del Sumidero. Entonces hay como mucha terracería, animales y cosas. Pero dice que
Manchas vio cómo se subió eso y que Manchas a partir de ahí cambió totalmente y murió como a los 20 días. Porque vio algo que le dio mucho miedo. Dice que se puso súper flaco y murió. Ujú. También dicen que los animales justo cuando llegan a ver ese tipo de entidades o te están haciendo un trabajo y tienen una conexión muy grande contigo muy probablemente, si es perro, va a absorber la energía del trabajo que te están haciendo a ti. Si es gato, la va a limpiar. Voy a rodar mi casa de gatos, no manches. Ok. Decidimos bautizar a la niña sin fiesta ni nada, solo con su madrina. Después de eso todo se calmó por un tiempo. Cuando cumplió un año, el terror volvió. Una noche calurosa dejamos la ventana abierta. A eso de las 3 de la madrugada se escuchó como algo pesado se posó en el alféizar. No sé qué ¿Quién sea. sabe dónde es eso? Una ave enorme batía las alas con Ah. tanta fuerza que las cortinas se movían. Corrimos para cerrar, pero no nos atrevimos a asomarnos. Esa misma noche y las siguientes 2 se repitió el mismo sonido, el aleteo, el graznido, el miedo. Pasaron los años, parecía que todo había terminado hasta hace poco, cuando mi hija cumplió 4 años. Una noche mi esposo se levantó al baño y cuando regresó me despertó gritando. Dijo que había visto a nuestra hija flotando unos centímetros sobre la cama y que en cuanto la dejaron caer, ni ella ni yo despertamos. Al otro día vino un amigo que sabe de limpias, nos ayudó a limpiar la casa con pirul y veladoras. Yo debía limpiar a mi esposo en cuanto llegara de trabajar. Cuando por fin llegó noté que estaba raro, no era él. Tenía una mirada dura, fría, como si me odiara. Y cuando miró a nuestra hija fue peor. Había algo en su expresión que me dio pánico. Lo convencí de dejarse limpiar mientras rezaba. Me pidió que no abriera los ojos, pero cuando comencé a rezar la Magnificat... La magnífica. La Magnífica... es que tiene una T al final. Bueno, Y yo la así, Magnífica. La Magnificat. Algo cambió. Su respiración se volvió agitada y de pronto una voz que no era la suya dijo: él no va a regresar, él es mío. Esa voz no la voy a olvidar nunca. Era como si hablaran muchas personas al mismo tiempo, hombres y mujeres distorsionadas. Mi hija gritó y corrió a abrazarme, pero yo seguí rezando. Le grité: no eres más poderoso que mi Señor Jesucristo. Te ordeno que en su nombre que salgas del cuerpo de Arturo y lo dejes libre. El ser respondió con más fuerza, pero yo seguí rezando. Arturo, regresa por tu hija, te necesitamos. De pronto el jadeo como si volviera a respirar después de mucho tiempo. Cuando abrió los ojos era él otra vez. La veladora con la que lo había limpiado estaba cuarteada y dentro de él se dibujaba una figura como un demonio. Esa misma noche lo obligué a dormir con un rosario bendito. 3 días después el rosario se rompió solo. Nuestro amigo volvió a limpiarnos y a curar de espanto a nuestra hija. Podamos el árbol que está enfrente de la casa porque sentíamos que desde ahí nos vigilaban y pusimos luces por todas partes. Ay, cabrón, mandó foto. ¿Hay foto? Sí. O sea, no me la esperaba esa. O sea, hasta me dio miedo bajar, ¿sabes? Y Pepe, clic. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada, pero yo vivo con miedo. No sé si estas brujas siempre me han seguido o si es que ahora quieren algo de mi hija. Tampoco sé si lo que mi esposo vio en su viaje astral fue una advertencia. Ay, no quiero ver la foto, pero... Solo sé que sigo en alerta y que cada noche antes de dormir rezo por mi familia, porque aunque parezca mentira, las brujas existen bien entre nosotros y siguen acechando a nuestros hijos. Cuídense mucho, comunidad, y protejan a los suyos. Ay, y le decía, A ver, Pepe, préstame pero tu teléfono, pero tengo el Ahí mismo viene archivo. ahí viene la... Yo tengo... Ay, puta madre. Perdón. Pero esto ya la he contado muchas veces. ¿Pero se acuerdan de la iglesia que les conté? Que estaba enfrente de mi casa. Sí. Yo ahí tenía un amigo. Vivían al fondo de la iglesia. Y un día estaban en la remodelación del patio de la iglesia, pero eso está lleno de rejas. O sea, es como un patio, pero que está lleno de rejas. Está el patio y luego comienza la iglesia. El chiste es que nosotros estábamos jugando. Recuerdo que eran como las 8 de la noche porque nos metimos a ver El Chavo del 8 y terminó como a eso de las 9 y entonces yo me regresé. Pero siempre me daba miedo pasar por el pasillo de la iglesia porque volteaba hacia adentro y todo estaba oscuro y así. Pero recuerdo que ya iba a atravesar mi casa. Mi casa estaba a 7 metros, 10 metros como muchos. Era en la esquina. El chiste es que me asomo a donde están las rejas y esa es la única vez que yo he visto algo así como que sale una viejita de abajo porque había como una bardita y luego empezaba la reja. Sale una viejita de abajo, así, se para y tenía algo en la mano y me lo aventó en la cara. Y me ardían los ojos. Ay, estaba bien tu tierra, la viejita. ¿Y no supiste? No supe nada más. Pero la recuerdo perfecto, cabello blanco, negro, como si fuese un indigente, ¿sabes? Mm.
Pues es que realmente también cerca de, esto lo escuché con Samudio, Ujú. que justo en lugares religiosos o personas que son sumamente religiosas es más probable que tengas contacto paranormal por lo mismo. Porque tú al rezarle tanto a alguien superior, vas a empezar a llamar gente de abajo para, o sea, como que saben que ahí hay energía, entonces no, en una iglesia, pues cuánta energía no se acumula ahí. Ujú. Claro. Pues bueno, amigos, vamos a pasar ahora sí a la parte del audio para escuchar pues lo que nos tienen que contar, ¿no? Hola Pepe, hola Mitch. Les mando un saludo enorme. Esta historia no es mía, es de mi mamá, pero yo la voy a contar por ella. Todo comenzó hace muchos años ya, para ser exactos 17. Eh, Falleció uno de mis hermanos, iba a cumplir 15 años. 2 días antes falleció él. Todo comenzó una noche cuando mi mamá dice que después de trabajar se acostó a dormir. Em, Dice que no podía dormir, ella sentía algo raro, dice que nunca le había pasado. Y ella tiene el sueño muy ligero. Dice que sintió que cerró los ojos cuando de pronto dice que un animal saltó a su cama. Ella sintió como como las manos de ese animal eh, tocaron el colchón o sumieron el colchón, por así decirlo. Y dice que ella se despertó y vio cómo mi papá estaba al lado y cómo este animal lo jalaba de los pies. Entonces mi mamá dice que ella se sentó y agarró a mi papá de los brazos y se lo peleó. Entonces cuando sintió eso, dice que el animal empezó a jalar mucho más fuerte. Y mi mamá tenía un espejo donde se reflejaba su cama. Dice que ella volteó a ver y, y dice que vio la cara de la muerte y que le dijo, ah, no eres tú el mal, tú eres la muerte. Y cuando ella le dijo así a la muerte, ella empezó a jalar más duro de los pies de mi papá. Y mi mamá llorando le suplicaba que por favor no se los llevara. Y mi mamá me cuenta que dice estas palabras nunca las voy a olvidar. Dice que la muerte le contestó, ten pues ya chillona. Y en eso mi mamá dice que no sé si se levantó o fue un sueño, no sé, ella sintió que no era un sueño, no sé, no sabe cómo explicarlo. Bueno, ya el otro día se quedó dormida, el otro día que se levantó, nos sentamos a desayunar y en el lugar donde mi papá comía, porque mi papá temprano salió, se fue, y mi hermano se sentó en el lugar de él. Y mi mamá nos empezó a contar, pues, lo que le había pasado en la noche. Mi hermano agarra y le contesta, mamá, dice, como no dejaste ir a mi papá, dice, me va a tocar a mí. Y mi mamá le contestó, no, hijo, no digas eso, dice, no, no vuelvas a decir eso. Y mi hermano le volvió a contestar, sí, mamá, dice, como no lo dejaste ir, como no dejaste ir a él, dice, me va a tocar a mí. Eso le contestó mi hermano otra vez. De ahí pasaron los días, y mi mamá volvió a soñar que mi hermano estaba como en un gran hoyo, colgado como si fuera Jesucristo, nada más como Jesucristo, nada más, así. Entonces, dice mi mamá que ella ya, o sea, sentía algo. Bueno, pasaron los días y un 24 de febrero, mi hermano ya estaba acostado porque se iba a ir con mi papá a trabajar. Y pasó uno de sus amigos, le pasó a hablar y mi mamá le dijo, no, hijo, ya no salgas. Y él agarró y le dijo, sí, mamá, dice, no tardo, dice, nada más voy rápido con Eric, se llamaba el otro muchacho. Voy rápido con Eric y me regreso. Entonces, mi mamá lo dejó ir. Y dice mi mamá que ese día mi mamá había trabajado muchísimo y se sintió muy cansada, muy cansada. Se acostó a dormir y se levantó a las 5 de la mañana pensando en mi hermano y le dijo, no ha llegado, no lo escuché entrar.
Entonces dice que se levantó rápido y fue a su cuarto a buscarlo y mi hermano no había llegado. En ese momento mi papá levantó a mi papá y y se fueron a buscarlo. Se fueron a buscarlos a otro pueblo porque había baile en otros pueblos y mi mamá pensando que pues había ido con este muchacho al baile. Entonces se fueron y cuando se dirigían a ese pueblo le marcaron por teléfono a mi papá. Mi papá contestó y le dijeron que pues mi hermano se había accidentado rumbo a una carretera en este mismo pueblo, pero hacia abajo. Entonces, se regresaron y ya mi hermano se lo llevó en la ambulancia. Cuando llegó al hospital mi hermano, los médicos no lo querían recibir porque al tiempo de que él salió proyectado, la camioneta dio un giro y el giro le cayó, o la camioneta le cayó mero en el estómago y por dentro lo reventó todos sus órganos. Entonces le dijeron que era un milagro que él estuviera vivo y que no pasaba de esa noche, porque pues era como si un huevo estrellado dice, repárenlo, no se puede. Entonces de ahí se lo llevaron a otro hospital y me cuenta mi mamá que el otro chico murió en ese lugar, murió al instante. Entonces mi hermano todavía dilató 40 días en el hospital, Ah, sí. Ay, se aguantó. pero a lo que voy es que mi mamá se regresó a trabajar porque los medicamentos eran muy, muy caros y se regresó también a vender un, este, un puesto que tenía. Dice que ella cuando iba, llevaba el dinero, lo llevaba en un maletín, en un maletín el dinero, se iba al hospital a encontrarse con mi papá. En este pueblo hay una calle que se dirige a la Magdalena, a la iglesia, así se llama. Em, Dice que ella iba caminando cuando vio a una mujer en una esquina, pero la vio como vestida como de antes. Ella me dice que tenía su falda negra, una blusa de tela de manta y un rebozo en la cabeza. No se le hizo raro porque antes allí pasaban los transportes. Entonces dice mi mamá que pensó que pues era una mujer que esperaba el carro y ella siguió caminando. Dice que al pasarla, al dar el paso, mi mamá em, escuchó que le dijo la mujer, detente mujer. Y mi mamá le dijo, ¿por qué? Y dice, dame la bolsa. Y mi mamá por lo que pensó, por lo que le pasó en la cabeza, pensó que dijo, no, pues me quiere robar, llevó el dinero, me quiere asaltar. Y que le dijo, ¿por qué te voy a dar mi bolsa? Y la mujer le contestó, no sabes lo que llevas en la espalda. Entonces mi mamá dice que sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Mi mamá le da el maletincito que llevaba de dinero y la mujer dice que le hizo con el maletín en la espalda y le volvió a dar y le dijo, mira lo que llevabas. Cuando mi mamá volteó a ver hacia el piso, dice que era un alacrán grande, era un alacrán, dice que, no sé, dice, no lo había visto. Entonces dice que mi mamá todavía intentó matarlo, pero se metió entre el adoquín del piso. Y cuando ella dice que siguió caminando y le iba a dar las gracias, la mujer ya no estaba. Se fue y volteó a ver y la mujer iba rumbo hacia la iglesia. Entonces ella me platica o platicamos y yo le digo, pues a lo mejor era la Virgen. Dice, pues no sé si era la Virgen o era la muerte o lo que me quitó era el peso de encima que estaba yo sufriendo por tu hermano, pero mi hermano de por sí murió. Me platica mi mamá que cuando estaba en el hospital, eh, el otro muchacho dice que tenía problemas familiares y se quería morir. Dice que él aceleró el carro
y que le dijo, me voy a morir, dice, y tú te vas a ir conmigo. Y mi hermano le dijo, no, bájame, por favor, bájame, llorando, le suplicaba que no. Y cuando le dijo así, dice que le pisó el carro y fue donde se accidentaron. Y en el hospital, cuando mi hermano estuvo internado, dice que veía a su amigo y que le decía, mamá, dice, dile a Eric que se vaya, dile que no me quiero ir con él. Y de por sí mi hermano terminó falleciendo, murió. Y en el panteón quedaron solo a una tumba de diferencia. Es algo muy extraño, dice mi mamá, lo que vivió y lo que más le, le asusta, no sabe cómo llamarlo, es las señales que le mandó la muerte, Dios, la Virgen, no sabe qué explicar. Pues bueno, hasta aquí esta es la historia de mi mamá. Les mando un fuerte abrazo, saludos a Pepe, saludos a Chema, saludos a Mitch, saludos al doctor Olivares, a la maestra Vilma y nunca me pierdo ninguno de sus podcasts. Bye. Wow. Ay, estuvo fuerte. Qué fuerte cada detalle, ¿no? ¿Qué piensas, amigo? Ay, Dios. Mira, sobre todo es interesante este tipo de historias cuando te relatan accidentes automovilísticos, eh, porque muchas veces la gente dice, es que cómo pueden decir o cómo pueden contar esta leyenda si no hay sobrevivientes. Aquí tenemos una persona que sobrevivió, que pues vivió el momento cuando la persona aceleró el carro y todo el proceso es impactante, sobre todo porque conlleva o meten mucho la parte de la Santa Muerte, ¿no? Sí. Sí. Estuvo fuertísimo. A mí Sí, eso de que el hijo fuerte. le dijera, pues como ya no dejaste que se llevaran a mi papá, me van a llevar a mí. Sí, estuvo O sea, fuerte. como de dónde viene ese pensamiento o ese sentimiento de que quien se va a ir eres tú. Ujú. Ay, no sé. A mí me impactaba mucho cuando murió Valentín Elizalde, bueno, cuando lo mataron, hubo una cosa que dijo su mamá que para mí se volvió como muy fuerte porque hasta ahora siento que eso me dejó como un pequeño trauma. Que dice, antes de que mi hijo se muriera, pasó toda una semana conmigo aquí en la casa, cosa que no hacía desde hace muchísimo tiempo, y vimos películas, nos reímos mucho y nos la pasamos súper bien. Yo creo que él ya sabía que se iba a morir. Ujú. Entonces, como que ese tipo de momentos, a veces cuando me toca vivir ese tipo de momentos, la verdad es que es inevitable que no me venga ese Me la estoy sentimiento. pasando también, será por algo, ¿no? Exacto. Fíjate que de Valentín Elizalde hay un video el de Vencedor, no sé si han escuchado sobre eso. No. En el video de Vencedor sale Valentín Elizalde como si fuera un fantasma o como si fuera su energía y él sale en una tumba. En esa tumba dice su fecha de muerte y es justamente la fecha en la que falleció el año. Ajá. Por eso dicen que había muchas señales, que él ya sabía que iba a fallecer y no necesariamente por amenaza, sino que había algo detrás de él que ya sabía o que le anunciaba que él pronto ya no iba a estar aquí. Wow. Ay, Pero qué sí vean fuerte. ese video. Ay, yo manifiesto de más. No, estuvo muy fuerte, la verdad, el testimonio me impactó Ay, mucho. sí. O sea, y también este chico decía, ¿no? Que estuvo 40 días luchando Ujú. por su vida y que le decía, dile a Eric que se vaya. Eric ya había muerto. Sí. O sea, Yo lo que supongo es que, pues, literal, él ya estaba entre este velo entre la vida y la muerte que ya te provoca ver esto. Y más, ¿quién sabía haber tenido el amigo como justo para decir, tú te vas conmigo? ¿Qué sí, pasó ahí para que tú dijeras, tú te vas conmigo y estar sí. de necio de, no, güey, tú te vas Yo conmigo? siento que había algo ahí. Sí, es de Sí, esas historias que tendrías que preguntarle, oye, pero ¿sabes si hubo un pacto detrás? Si el amigo había pactado o ofrendado algo. O sea, también. sí hay muchas preguntas que hacerle a esta persona. Wow. Pues muchísimas gracias por enviarnos su historia, por Estuvo muy buena. apoyarnos. Y lamentamos mucho la situación que viviste. Ay, qué De fuerte. los audios que más me han impactado, la verdad. Ujú. Sí. Estuvo bueno. Amigo, algo que nos quieras agregar por ahí, comentar antes de irnos. Pues nada más que se cuiden mucho, que no hagan rituales extraños, que no jueguen con cosas extrañas. Y yo. Y pues simplemente eso. Gracias por la invitación y bueno, ojalá que nos veamos pronto de nuevo. Ay, claro que sí. Muchísimas gracias, amigo. De verdad, para nosotros es un placer. Creo que es el primer invitado que repetimos, Sí. según yo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, qué Nos- chido. La gente te quiere un La gente te quiere montón. mucho. Entonces, pues, Sí. vienen Ah, ahí también muchas entrevistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Y pues a todos ustedes, muchísimas gracias, de verdad.
No se olviden de ir al canal de Alain, El Grito de la Llorona, para Ajá. que le den suscribirse, síganlo, díganlo que lo vieron por acá y toda la cosa. Tienes más proyectos, ¿no, amigo? Ahorita estrenamos hace algunas semanas El Grito de la Llorona, esta segunda temporada post-mortem. Tenemos también otro podcast que se llama El Capi Podcast, que son historias más obscuras. Y también estamos estrenando el canal de Cristian Valerio, que es como una consulta, sentarte con él a que te consulte. Eh, Voy a dar un adelanto, un spoiler. Fermex se sentó con él para contarle 5 casos que han movido a México y con su tarot han intentado resolverlos. Va a estar muy bueno para que no se lo pierdan. Wow. Pues vamos a verlo, sí, son muy Sí. extremos. Lo que hace Alain es muy extremo, la verdad. O sea, siempre que es como de Alain va a traer evidencia, es no mames, no escuchen, porque sí va a estar fuerte. Sí. Amigo, muchas gracias. Mitch, muchísimas gracias. Gracias a Y ustedes también. o sea, a todos, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo, el próximo martes, 8 de la noche. No se lo pierdan. Chao.